Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo ciclo de seminarios de innovación. Doy paso al concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Gijón, don Santos Tejón. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Patricia, y bueno, daros la bienvenida a todos y todas los que estáis aquí en este seminario sobre las claves para la innovación para la recuperación. Un ciclo en el que desde Gijón Impulsa vimos necesario recuperar, puesto que desde el 2003 se habían dejado de hacer estos ciclos y empezamos el año pasado por un 7 de abril en las circunstancias que todos conocemos, que digamos ahí que pasó de ser, iba a ser un ciclo presencial a serlo telemático. En este caso, bueno, pues la verdad es que las ganas pudieron y pudimos hacer este ciclo donde hubo una serie de 10 conferencias y en el que asistieron unos 328 asistentes, junto con una jornada de clausura que hubo 34 asistentes. No está mal para ser una serie de ciclos telemáticos dedicados ahí a un tema tan importante como la innovación. Este año volvimos a recuperarlo con la idea de, bueno, seguirla con la idea de volver a hacerlos telemáticos. Muchas gracias a Innova Asturias por traer a estos ponentes. Y bueno, en la medida de lo posible, pues ver si podemos seguir teniendo este nivel de conferencias, trayendo ponentes de primer nivel, como es el caso de Guillermo Dorronsoro, y desde luego, pues emplazarnos a los siguientes ciclos y ver, de la medida de lo posible, de ver si durante todo este año podemos ir pasando de estos ciclos telemáticos a ser semipresenciales o presenciales, porque bueno, dentro de lo que cabe, una de las ideas de estos ciclos es poder traer una serie de inercias a los que estáis interesados en lo que es la innovación en la empresa, en lo que es y más en este caso en el que estamos viendo que es clave para, desde luego, poder cambiar el paradigma de tanto la economía como tanto a nivel empresarial como a nivel público. Y bueno, sin más, cedo la palabra a Luis Buznego. Gracias, Santos. Bueno, como comentabas, ¿no? El año pasado, gracias a Impulsa, lógicamente, se pudieron recuperar los seminarios de innovación, concretamente innovación en 10 pasos, ¿no? Y como dices, tuvimos que adaptarnos y gracias al equipo de Nueva Asturias y a Impulsa pudimos convertirlos en unos seminarios virtuales, ¿no? Comentabas que habían sido 19 ponencias, asistentes en directo, pero vamos a buscar la parte positiva, fueron 1.600 visualizaciones posteriores. Eso es un dato que ganamos con respecto a los seminarios presenciales, ¿no? La capacidad de verlos, la gente que no puede asistir, verlos otra vez con más tiempo, ¿no? Lo cual, bueno, hay que ver la parte positiva, pues veámoslo de esa manera, ¿no? En el sistema, digamos, emprendedor, ¿no? En el cual nos hemos tenido que enfrentar, ¿no? Es pensar qué sería de nosotros sin el Zoom, este sistema que estamos viendo, ¿no? Y sin esta esperanza en las vacunas, ¿no? Es decir, la innovación ha salido un poco al paso a echarnos una mano en este último año tan complicado para todos en auxilio, ¿no? Por eso, bueno, desde innovación, desde Innova Asturias y sobre todo los que impulsamos la innovación, vemos en estos retos que nos ha planteado el último año, pues, bueno, pues hacer repensar la importancia de la innovación a nivel tanto estatal como regional como empresarial. La gestión de estos cambios, que han sido estos cambios radicales que hemos tenido en el último año, pues bueno, ha hecho repensar en muchas empresas pues todo su planteamiento de innovador. Y la gestión tanto de estos cambios como la gestión de la innovación han pasado a ser un primer plano en muchas de las empresas que
que hasta este momento quizá no se hubiesen dado cuenta de la importancia, ¿no? Como Club de Innovación, como Neoasturias, no podemos dejar de repetir que la competitividad de las empresas está intrínsecamente ligada a su capacidad innovadora. Innovación no solo es tecnología, también en productos y servicios, sino también en la estructura, en la gestión de los recursos humanos. Por lo tanto, abarca un amplio espectro en el cual pues tenemos que incidir, ¿no? En la innovación. Por lo tanto, cambios estructurales, adaptarse al medio, innovación como parte de la competitividad es un poco la línea de lo que queremos plasmar en estos seminarios. En el 2021, en el que nos encontramos nuevamente gracias a Impulsa, retomamos los seminarios los seminarios que comenzamos el año pasado y lo denominamos claves de innovación para la recuperación. Tocaremos varios temas y el primero, como sabéis, es Guillermo Dorronsoro, titulado Innovación en la estrategia de la empresa. El 13 de abril, Innovación corporativa e intraemprendimiento. 4 de mayo, Liderazgo e innovación. 25 de mayo, Innovación y competitividad. El 22 de junio, Tecnologías disruptivas y organizaciones exponenciales. El 14 de septiembre, Cultura innovadora. El 5 de octubre, Producto mínimo viable. El 26, Gestión de proyectos innovadores. El 16 de noviembre, Estrategia de océanos azules e innovación. Y finalmente, el 14 de diciembre, Modelos de negocio innovadores. Con esto intentamos abarcar todos los aspectos que la innovación puede tener en toda la economía, en todos los sectores. Y sin más, cedo la palabra a Patricia, que nos presentará el primer ponente. Muchas gracias a Gijón Impulsa, a Santos Gijón como concejal del Ayuntamiento de Gijón y bueno, a Luis Pucego como nuestro presidente. Y una especial mención a Gijón Impulsa por hacer posibles este ciclo de seminarios. Para las empresas es fundamental en estos momentos replantearse la estrategia innovadora, ver modelos innovadores que les funcionen, que realmente funcionen, conocer tecnologías disruptivas e implementar cultura innovadora que les impulse a mejorar y avanzar. Además de disponer de herramientas que les ayuden en todo esto. En este ciclo de seminarios vamos a intentar tocar todos los temas que comentó hasta ahora Luis y vamos a empezar por este primer seminario de innovación en la estrategia de la empresa. Que vamos a intentar dar respuestas a una serie de preguntas, como son por qué son más importantes que nunca la innovación y la estrategia, cómo cambiar la incertidumbre de esa I+D+I con la planificación en la empresa, cómo optimizar el acceso a los fondos públicos para proyectos innovadores y a los fondos de Next Generation. Existen modelos y referencias, ejemplos de cómo integrar bien la innovación en la estrategia del negocio y cómo llegar todo esto a la planificación de la empresa. Y para ello tenemos como ponente a Guillermo Dorronsoro, que en su trayectoria profesional ha desarrollado una carrera profesional en la empresa vinculada a estrategia y planificación, inicialmente como consultor estratégico y luego como ejecutivo en corporaciones globales en los sectores de energía y consultoría. Ha sido también miembro del Consejo de Administración de varias sociedades de servicios avanzados en dichos sectores y ha trabajado durante años en el entorno público-privado, desempeñando los cargos de vicepresidente ejecutivo de la Alianza Tecnológica IK4 y director general de Innovación Tecnológica en la Agencia Vasca de Innovación. Actualmente es Management Board Advisor en Zabala Innovation Consulting y colabora como consultor experto en gestión de la innovación en empresa, en instituciones y financiación pública y privada de la I+D+I. Es profesor de Economía, Estrategia y Gestión de la Innovación en Deusto Business School y participa también como vocal en varios consejos de administración. Sin más, le voy a dar paso, pero antes quería recordaros también en estos seminarios queremos que sean participativos, por lo tanto os invitamos a hacer preguntas y intentaremos daros la voz. Este seminario se va a dividir en 4 bloques y al finalizar cada uno de los bloques podéis hacer las preguntas que queráis. Podéis hacerlas por el chat, pero también lo que queremos es escucharos. Por lo tanto, si levantáis la mano, intentaremos abriros el micrófono para que podáis preguntar directamente y os escuche directamente Guillermo. Se encargará también mi compañera Irene de poder gestionar este abrir y cerrar micrófonos. Y sin más, os dejo ya con Guillermo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, y también a Luis, a Santos, por su introducción. La verdad es que con la tarde que ha quedado hoy, los que estéis al otro lado del plasma sois heroínas y héroes, porque con el tiempo que llevamos además sin poder tomar un poquito el aire y el sol, pues que estéis ahora escuchando esta charla es que tenéis mucho interés en la innovación, de lo cual me alegro, porque la innovación es un tema importante, cada vez más importante, no es algo que se vaya a pasar de moda el año que viene ni el siguiente. Y lo que pasa es que ha llegado a la empresa de una manera un poco desordenada. Ha llegado, bueno, a la empresa y a las organizaciones en general, no solamente a la empresa, ¿no? Es un mundo tan amplio, es un mundo tan diverso, es un mundo en el que caben tantos enfoques. Fijaos el contenido de estos seminarios tan interesantes que van a cerrar este ciclo, ¿no? O sea, cada uno tiene un enfoque diferente. Eso en la empresa no gusta. O sea, en la empresa gusta entender cómo funciona un mundo, saber que estás contratando un buen profesional, saber que... Y ha sido complicado. Ha sido complicado pues porque cada uno te contaba una historia distinta con la innovación. La innovación es el I+D, no, la innovación son las personas, no, la innovación son los procesos, otros de innovación, no, la estrategia, tienes que... Entonces, claro, la gente que está en la empresa dice, oye, mira, no me líes, tú dime cómo funciona esto. Y claro, si cada uno que me lo cuenta de una manera distinta, no acabo de entender de qué va esto de la innovación. No acabo de ver cómo se lleva a la práctica. El concepto lo entendemos todos, ¿no? Bueno, las buenas noticias que vengo a daros en estas 2 horas que tenemos por delante es que eso ha cambiado bastante. De tal manera que cada vez más la innovación se está convirtiendo en una disciplina, pues como lo es, por ejemplo, la contabilidad, ¿no? Tú vas a una empresa, pides un contable y se parecen todos como hermanos, O sea, han estudiado lo mismo, saben lo mismo, aplican las mismas técnicas, luego hay algunos más o menos creativos, pero eso daría para otra charla que no voy a entrar ahora. Lo mismo el marketing. Bueno, pues ahora con el marketing digital se está moviendo mucho, pero al final el marketing es una disciplina sentada. La innovación se está sentando y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito de cómo la innovación se está convirtiendo en un área funcional de la empresa, en una parte importante de la planificación, de la estrategia, y cada vez más existen procedimientos, métodos, sobre cómo se hace esto de una manera correcta. Por supuesto, adaptándolo al caso de que seas una pequeña empresa, una micropyme, una pyme, o si eres una gran corporación, ¿no? Hay matices importantes. Pero en el fondo los principios que aplicas en todos los niveles son los mismos, ¿no? Voy a compartir una presentación. La presentación, ya sabéis, ¿no? Los que saben, están los que saben y los que utilizan PowerPoint, ¿no? Yo estoy en la segunda categoría, utilizo el PowerPoint. Pero bueno, en cualquier momento, si queréis, podemos... he pensado que la charla tiene, esto es la innovación en la estrategia de la empresa, el ciclo de seminarios que inauguro con mucho honor y con mucha alegría, que organizan Innovasturias y Gijón Impulsa, a quienes le agradezco a los dos la invitación, ¿no? Pues como os decía, la charla tiene como 4 bloques, ¿no? Y he pensado que en vez de esperar todas las preguntas al final, igual es mejor que vayamos haciendo como 4 paradas, ¿no? Para ver si estáis todavía vivos, o si os interesa algo de lo que estoy contando, o si ya estáis aburridos y queréis iros y tal. Bueno, pues nada, podéis despediros también. Oye, Guillermo, mira, he llegado hasta el bloque 2 y ya, perdona, pero me voy a dar una vuelta que ya no puedo más. No pasa nada, no pasa nada. No. Aquí no va a haber examen al final, ¿eh? Soy profesor también en Deusto y tal, pero no soy amigo de exámenes, ¿eh? O sea, no... creo que es más, los contenidos tienen que interesar porque realmente ves... Voy a empezar por una introducción un poquito histórica, ¿no? Un poquito que yo creo que nos ayuda. Esto que os digo de que la innovación está cuajando, está consolidando, se está convirtiendo ya en algo que sabemos cómo funciona. Y luego ya iremos avanzando, ¿no? Me gusta empezar con esta cita de Peter Drucker. Peter Drucker ya sabéis que es un gran gurú de la gestión, es una persona, bueno, pues que al final pues lo ha sido todo, ¿no? En el ámbito de la gestión y de la empresa. Es una persona pues muy referente, ¿no? En cómo se hace la gestión. Y él escribió un libro, nada menos que en el año 1954, cuando estaba en plenitud de su carrera. El libro era The Practice of Management, o
sea, este título es ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se hace esto de la gestión, ¿no? Y era cuando la ciencia del management estaba en su apogeo, ¿no? Bueno, pues él en este libro tiene una frase que es así de lapidaria. Dice, al final, los negocios están para crear clientes y básicamente hay dos funciones, el marketing y la innovación. El marketing y la innovación producen resultados en la empresa. El resto, todo lo demás, son funciones de coste. Es así de exagerado y tajante y bueno, y abrupto, ¿no? Diciendo, oye, aquí o estáis atentos a cómo evoluciona el mercado a través del marketing y respondéis. Y además, sois capaces de no solamente responder al mercado, sino ser capaces de llevar esas innovaciones a ese mercado, o si no, pues todo lo demás que estáis haciendo, pues no os va a servir para nada. Es una frase un poquito exagerada, pero tiene mucho de cierto, ¿eh? Porque al final, la empresa que no innova y la empresa que no está atenta al mercado, esas mueren todas, ¿eh? Pueden tardar un poco más, pueden tardar un poco menos, la inercia les puede llevar unos meses o unos años, pero las que no cumplen estos dos mandamientos acaban cerrando. Y lo que pasa es que, como os digo, esta frase que es de 1954 podría hacer pensar que en ese momento ya, pues, la gente sabía cómo gestionar la innovación. Y no ha sido así. La verdad es que desde ese momento hasta ahora ha habido una sucesión de diferentes modelos y diferentes miradas, ¿no? A finales del siglo XX, Rodwell, que era un profesor de la SPRU de Sussex, ¿no? De la Universidad de Sussex, que en aquel momento era el centro mundial de referencia sobre temas de gestión de la innovación, tanto en la empresa como en las administraciones públicas, ¿no? Bueno, pues él planteaba en su libro Towards the Fifth Generation Innovation Process, o sea, hacia la quinta generación, él decía, ha habido 5 generaciones hasta ahora de entender cómo se gestiona la innovación. Primero estuvimos muy centrados en el Technology Push, luego pasamos a un enfoque más Market Pull, luego empezamos que era necesario combinar los dos modelos con modelos mixtos, luego nos dimos cuenta que había que integrar a toda la empresa en esto de la innovación y ahora estamos ya pensando incluso en la importancia de salir fuera de la empresa y establecer conexiones con otros sistemas, con redes, lo que llamamos el ecosistema de innovación, ¿no? Eso, en los últimos años, esta última década, se ha venido a denominar Open Innovation, ¿no? Haciendo un repaso muy rápido, o sea, ese primer enfoque que, bueno, tuvo el acierto de consagrar unas siglas, las siglas I más D más I, ¿no? Sobre todo al principio era I más D, ¿no? ¿En qué consiste esto de la innovación? Pues que hay gente que está inventando cosas en la ciencia. Claro, los científicos no saben muy bien qué hacer con eso, entonces hace falta que hayan después algunos ingenieros que apliquen un poco de diseño de ingeniería y además que sepan cómo se fabrica eso, ¿no? O sea, hay el mundo de los ingenieros, ¿no? Y luego ya si eso, pues que venga la gente que sabe vender, ¿no? Los de marketing y ventas, ¿no? Esto era el enfoque de cómo se gestionaba la innovación en la década de los 50, ¿no? Bueno, en aquel momento hubo varios grandes avances en el mercado que se dieron utilizando este modelo, ¿no? Y la gente pues decía, oye, pues, claro, estaban llegando tecnologías que no existían, ¿no? La televisión, claro, si no tienes la tecnología de la televisión, mal puedes imaginarte ese mercado. Primero tienes que concebir que es posible transmitir imágenes por las ondas, ¿no? Bueno, como eso otros muchos casos, ¿no? Bueno, este enfoque de la I+D tuvo mucha fuerza, dio origen a ese nombre de la I+D que todavía vive entre nosotros, ¿no? Y todavía hoy en día hay muchas empresas que siguen funcionando de esta manera, ¿eh? O sea, que es un enfoque de decir, oye, nosotros nos enteramos de lo que es nuevo en el mundo de la ciencia, aplicamos un proyecto de desarrollo, un proyecto tecnológico, y una vez que tenemos un resultado, buscamos cómo llevarlo al mercado. Bueno, esto... Pronto se dieron cuenta que muchas veces llegaban al mercado y la gente no compraba, porque había un cacharro ahí que, bueno, pues tecnológicamente funcionaría muy bien. Uno de estos últimos grandes avances ha sido las gafas de Google, ¿no? Que hubo un momento que en todos los periódicos, no, porque vienen las gafas de Google, porque, ya sabes cómo son los de Google, esto va a ser tal. Nadie compró gafas de Google, no nos interesaron lo más mínimo, ¿eh? Y por eso, pues algunos demandaron decir, oye, no, menos I+D y más entender el mercado y qué es lo que el mercado quiere. Y luego ya si eso, pues vemos cómo desarrollamos un producto que llegue a satisfacer las necesidades del mercado, lo fabricamos y lo vendemos, ¿vale? Era la filosofía market pull, ¿no? Bueno, fue una reacción a ese primer enfoque. Claro, al final, como siempre, pues llega un momento que dices, no, mira, pues tiene que ser
una mezcla de las dos, ¿no? Tiene que ser un modelo mixto en la que por una parte haya gente investigando y diseñando, otra parte hablando con el mercado y todos hablando con todos. O sea, que hay que estar tal y... Un modelo un poco teórico, porque en la empresa todos hablando con todos ya sabéis que no funciona, los que tenéis experiencia en organización, ¿no? O sea, oye, vamos a hablar todos con todos, eso no va a ninguna parte, ¿no? Teóricamente sí funcionaba, ¿eh? Pero luego en la práctica ibas a la empresa y era una merienda de negros, ¿no? Y entonces llegó el enfoque cuarto que dice, oye, vamos a hacer procesos. Vamos a hacer procesos y los procesos tienen que integrar las diferentes partes que tienen que interactuar, pero vamos a ordenar. Habrá reuniones conjuntas de los departamentos, pero seguimos un proceso, un procedimiento, un modelo integrado. Esto, las grandes multinacionales del marketing, como pues, Procter & Gamble o Reckitt Coleman, pues, estas Benckiser, bueno, pues las grandes casas que se dedicaban a llenar de productos nuestros carritos de la compra, bueno, le dieron bastante fuerte a este asunto, ¿no? Hoy en día todavía, en muchas multinacionales, el enfoque que domina es este, ¿eh? O sea, tienen procesos de desarrollo de producto en el que marketing y I+D arrancan el proceso y luego pues, van interviniendo las diferentes partes de la empresa en un procedimiento ordenado. No va mal, no va mal, funciona razonablemente bien y por eso en muchos sitios es el esquema de gestión que tienen hoy en día. Fijaos que ya estamos hablando, según Rodwell, de lo que pasaba en la década de los 90, ¿no? Hay gente que sigue en la década de los 90, ¿no? Y muy bien, oye, no pasa nada. Claro, entonces ya cuando Rodwell escribe este libro y dice, bueno, oye, ya ha llegado un momento que no basta con hacer todo esto dentro de la empresa, hay que salir fuera. Hay que mirar un poco qué están haciendo los competidores, los proveedores. Hay clientes que puedes aprender un montón sobre cómo innovar. Tienes que tener alianzas estratégicas con gente de la I+D. Wow, aquí hay que hay que romper el cascarón, ¿no? Y propone innovar en red, ¿no? O sea, no solamente que hablen entre sí todos los departamentos de la empresa, que muy bien, ¿eh? Pero dicen, no, pero aquí hay que abrir la puerta a mucha más gente. Bueno, ya veis que aquí es donde aparece la idea de la innovación abierta, a la que le voy a dedicar luego el cuarto capítulo de esta charla. O sea que ahora de momento no profundizo mucho, muchos ya conoceréis, ¿eh? Pero básicamente consiste en que el flujo por el cual tú vas generando nuevos productos, nuevos servicios, lo haces de manera, interactúas con el contexto, ¿no? con el ecosistema, con los centros de investigación, con las universidades, con tus competidores. Bueno, oye, estábamos antes en el año 2000, estábamos llegando ya a este siglo XXI, entonces, oye, esto ya funcionará bien, ¿no? Entonces, McKinsey, en el año 2010, hace una encuesta. Dice, oye, ¿cómo pensáis que va esto de la innovación? ¿Es importante? Y el 84% de los directivos decían, es muy importante para nuestra estrategia de crecimiento. Porque el 80% de lo que estamos haciendo está en riesgo y va a desaparecer. Y, por lo tanto, necesitamos innovar. O sea, tenemos que innovar constantemente. Y luego les hacía una pregunta, bueno, ¿y estás contento de cómo innovas en tu empresa? Y la respuesta era aplastantemente mala. El 6% dice, mira, no funciona bien la innovación dentro de mi empresa. No funciona bien. No sé cómo se hace. No genero innovación de manera sistemática, ¿eh? Y tengo I+D, no sé qué, he leído tal, pero esto no funciona. No, ¿eh? El 6% solo estaban satisfechos con cómo iba la máquina de la innovación en su empresa. Eso es poquísimo. Y fijaos que llevaban años hablando de estas cosas, se enseñaban en la universidad, había profesores muy buenos en esto, luego hablaremos de algunos de ellos, ¿no? Y por eso en 2015, ya nos vamos acercando en el tiempo, ánimo que estamos llegando ya al 2021, ¿eh? Pues, y ya en el año 2015, pues Harvard Business Review, que es una publicación de gestión, pues probablemente de las más conocidas en divulgación de la gestión en el mundo, pues publicaba este artículo, ¿no? Y dice, oye, necesitas una estrategia de innovación, necesitas vincular la innovación y la estrategia. Lo escribía Gary Pisano, que es el profesor de Harvard de estas cuestiones, ¿no? Y que ha escrito muchos libros sobre estos temas. Y decía, oye, de verdad que este es un asunto que no es que necesita tu empresa. O sea, no puede vivir tu empresa sin integrar la innovación en la estrategia. Bueno, si lo escribes porque todavía no funciona. Si lo escribes porque es porque la gente no lo hace. Si no, tú, cuando las cosas funcionan, no escribes libros para ver cómo se arreglan. Y todavía nos acercamos más en el tiempo y vamos a una encuesta que hace PricewaterhouseCoopers en el año 2017 y les pregunta, oye,
¿cómo está conectada tu estrategia de innovación con tu estrategia de negocio? O sea, ¿tu innovación y tu estrategia están conectadas o tienes un departamento de I+D que va por libre? Y el 54% decían, no, no va bien, no va bien. Por una parte va la innovación, por otra parte va la estrategia. El objetivo, bueno, ya hablaremos de esto, pero el objetivo que tienen muchas empresas en el área de I+D es cuántas subvenciones consigues. Eso no es muy estratégico. Eso cubre costes, ¿vale? Pero no ayuda a que la empresa se reinvente. 2017. Y todavía más cerca, en el 2019, otra consultora, para que no se pongan celosos unos consultores y otros, pues KPMG, ¿no? Hacía una encuesta a los CEOs españoles, ya nos hemos acercado en el tiempo y en el espacio. Estamos ya en España, estamos en 2019, estábamos saliendo ya de la crisis, estamos todos contentos, la crisis de Lehman Brothers estaba ya alejando en el cristal, no teníamos ni idea de lo que nos esperaba en el 2020. Y ahí hace una encuesta y ahí la gente ya se ve que esto de la innovación le gusta. Y el 92% le gustaría que sus empleados innoven y se sientan libres para hacer cosas mejor y nuevas en la empresa sin preocuparse por riesgos, ¿no? Y tal, ¿no? Ahora, solo el 54% considera que tiene en la empresa una cultura que fomente este tipo de actitud. Yo he debido tener muy mala suerte porque he trabajado en muchas empresas y ese 54%, al menos en mi caso, no se ha cumplido. Es bastante más escaso el número de organizaciones que yo conozco que realmente son tolerantes con que la gente cometa fallos, con que la gente se arriesgue. Normalmente les damos con un palo detrás de las orejas, ¿no? Es más habitual. Yo cuando vi esto del 54% digo, ¿cómo mienten los directivos que hacen encuestas? Pero bueno, igual han empezado a hacerlo, igual han empezado a hacerlo, van poco a poco, no quiero yo, ¿no? Y también ese año, si miramos la encuesta que hace todos los años el INE en España, y les pregunta, oye, ¿tú eres innovadora o no eres innovadora? Las empresas, ¿no? ¿Innovas en producto? ¿Innovas estar? Bueno, pues ya veis que al final, un 20% de las empresas se declara innovadora. La proporción sube más con las más grandes, ¿no? Que casi la mitad dice que son innovadoras, ¿no? Bueno, ya probablemente han invertido, tiene un departamento que se encarga de estas cosas, bueno, han empezado a hacer cosas, ¿no? Ya. Claro, las empresas más pequeñas, bueno, fijaos que hemos dejado fuera las micropymes, de menos de 10 empleados. Pero las empresas de 10 a 250 empleados, la mayoría dice, ¿eres innovador? No. O sea, 4 de cada 5, tú innovas bien en tu empresa, tú innovas en producto, no innovo. O sea que esto cuesta. ¿Y por qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta innovar? ¿Cuál es el problema? Y la encuesta esta que manda el INE, la gente contesta y dice, oye, vamos a ver, mira, es que el día a día me mata y esto de la innovación requiere una calma y un largo plazo que a mí no me da, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy más a apagar fuegos y tal. Tengo otras prioridades, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Hay otros que ponen el acento en temas de gestión. Hay mucha competencia, el mercado cambia mucho, hay mucha incertidumbre, no tengo los expertos adecuados, no encuentro los socios adecuados, me falta personal cualificado. Esto es gestión, O sea, no, la gestión se me complica, Para mí es importante y me gustaría hacerlo bien, pero luego en la gestión me enredo. Vale, bueno. Y luego ya veis que hay un tercer bloque que dice, no, lo tengo claro, sé cómo hacerlo, pero me falta la pasta. ¿Vale? Porque los costes son muy elevados, porque las subvenciones, es un mundo aquello de conseguir las subvenciones que cuando te lo dan, pues tal, y para lo que te dan, en fin, no. Hay poco dinero público y complicado de conseguir. No hablemos del dinero privado, que meterse en estos temas con riesgo no le gusta nada. Y a veces es que tampoco yo tengo la cultura dentro de mi empresa para apostar, ¿no? Para dedicar los fondos míos de mi empresa o en mi grupo para meterlos en estas cosas, ¿no? Bueno, esta es la realidad. Este es el mundo en el que vivimos. Y el problema es que esto de la innovación, pues va dando botes. Y todo lo que nos están diciendo es que esta próxima década que viene, esta década 2020-2030, la que hemos inaugurado de esta manera tan gloriosa con la pandemia COVID, pues es que viene todo de golpe. Las ondas de innovación, estas transformaciones del mercado, de las cadenas de valor, de los modelos de negocio, cada vez vienen más rápidas y cada vez vienen con tecnologías más diferentes, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo hacemos para...? O sea que, pues os decía que esto de la innovación, lejos de pasarse de moda o de decir, bueno, esto cada día va a ser más importante. Porque
aquí podríamos dedicar tiempo, pero eso es objeto de otro seminario, que otro año, si queréis, os lo doy. El año que viene me llamáis y os cuento. Todas estas son las grandes de cambio que vienen esta década, ¿no? La demografía, ¿no? Que va a traer unos cambios tremendos, ¿no? Seguimos creciendo muchísimo. Va a haber 1.000 millones de personas más. Ahora somos 7.500, cuando acabe esta década seremos 8.500 millones de personas. Una burrada. Y además en los países desarrollados muy envejecidos, ya la jubilación del baby boom la tenemos encima, España, por ejemplo, ¿no? Y desde el punto de vista de la globalización, pues ya, bueno, China, ya hablaremos de eso también, ¿no? Está entrando como un elefante en una cacharrería. Bueno, hay otras muchas cosas, ¿no? Y muchas de ellas vienen de la ciencia y la tecnología, ¿no? Ese progresivo avance de las máquinas, ¿no? Hoy Antón Costas en La Vanguardia publicó un artículo muy bonito, ¿no? Sobre estos temas de cómo la tecnología puede ayudar o puede incordiar. Porque cada vez la energía va a ser más barata y, sin embargo, las desigualdades están creciendo en este mundo, ¿no? Todo el mundo que viene de Internet de las cosas, de Big Data, de inteligencia artificial, no os voy a aburrir. Claro, todo esto que viene es una tormenta perfecta. Es una tormenta perfecta. Sobre esta tormenta perfecta, además, como hay tantos cambios, pues al final acaba cascando los paradigmas fundamentales que sostienen nuestra sociedad, como el estado del bienestar, que con el envejecimiento de la población pues no va a haber forma de pagar las pensiones o la salud de tanta gente mayor, la crisis del modelo socioeconómico, con el sistema capitalista cada vez más criticado por su falta de capacidad para generar unos mínimos estados de igualdad que hagan que la gente esté tranquila, ¿no? El concepto del empleo, con las máquinas comiéndonos el terreno a derecha e izquierda, ¿no? Cada vez más competimos contra las máquinas, son muy implacables, ¿no? Y bueno, y aquí metemos otras crisis derivadas de riesgos sistémicos. Esto, cuando daba la charla hace más de un año, no metía esta cosa. Y lo que pasa es que luego llegó este cacharro que nos lleva alegrando los últimos 12 meses, ¿no? El COVID, ¿no? Y claro, ya hay que hablar de los riesgos sistémicos. La verdad es que todos los años se publica un informe en el foro de Davos sobre los riesgos globales y ese año en enero, fíjate, habían publicado el informe de los riesgos, ¿no? Y aquí en la parte de arriba del impacto decían, si llegara una pandemia, infectious diseases, pues esto tendría mucho impacto. Decían, probabilidad, bueno, no lo vemos tan probable. Fijaos, los sabios, qué ocasión para haber puesto el virus un poquito más a la derecha, ¿verdad? A la derecha ponían sobre todo los riesgos derivados del cambio climático, esos puntos verdes que hay por ahí. O sea que viene una década de agárrate, que hay curvas, ¿no? Y va a haber que innovar mucho y todas las empresas vais a tener que innovar, ¿no? O sea, así como ha habido olas de gestión que han tenido mucha fuerza, como la de gestión de proyectos, ¿no? Que sobre todo tiene mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XX. En la última parte del siglo XX, la gestión de la calidad, los que tenemos una edad todavía nos acordamos, ¿no? De la calidad, de la ISO, de tal, cómo llegó y cómo cogió toda la gestión por asalto, ¿no? Los famosos manuales de calidad y las reuniones de tal, los círculos de calidad, bueno, aquello fue el FQM, tal, Bueno, pues ahora estamos en la gestión de la calidad, la gestión de la innovación. Esta es la ola que nos viene y va a durar, pues, yo calculo que 20 o 30 años más hasta que ya tengamos esta asignatura ya aprobada y no sé entonces cuál será la siguiente asignatura. Pero bueno, de momento, la asignatura que tenemos ahora en nuestras empresas que incorporar en la gestión, porque todavía no la tenemos bien incorporada, es la gestión de la innovación. Estamos en ello. Y aquí viene el lío este que comentábamos antes, que dice, bueno, ¿y cómo hago esto de la innovación? Dice, no es liderazgo, no, es tema de hacer benchmarking, es tema de procesos, es tema, no, el Open Innovation, no se te olvide el Open Innovation, no se te olvide la innovación disruptiva, no se te olvide la estrategia del océano azul, no se te olvide del tal. Y dice, oye, vamos a ver, oye, vamos a centrarnos un poquito, que todo no puedo hacer, ¿no? Ya me gustaría, ¿no? Bueno, voy a parar aquí. Yo voy a casi, bueno, media horita, o sea que vamos a parar como os he prometido. Voy a quitar el PowerPoint para que nos veamos bueno, yo a vosotros no os veo las caras, esto es muy triste, pero... y ahora, si queréis, abrimos... Irene, tú me ayudas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues nada, si queréis hacer alguna pregunta, ahora pues nada, es hora de levantar la mano y yo os abro el micrófono para que formuléis la pregunta, duda, lo que vosotros queráis.
podéis estar en acuerdo, en desacuerdo, podéis decir lo que queráis, ¿eh? Podéis decir, pues yo no estoy de acuerdo, Guille, porque tal, no sé qué. Y también me agradará que alguno dice, pues no, mira, sí estoy de acuerdo. Creo que lo que has contado, me suena esa historia. Creo que me parece que ha resumido lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Que intervenga alguien, por favor, que si no me voy a sentir muy solo. ¿No se anima nadie? Parece que está todo muy claro. Irene. Sí. Hay que esperar que alguien intervenga. Sí. Alguien ha dicho hola. Alguien ha dicho hola. Yo en clase soy capaz de estar callado 20 minutos. Hasta que el primer alumno rompe el hielo. Sí. Priscila, qué bien, gracias. Te agradezco muchísimo que hayas roto el hielo. Te leo en el chat. Y también Patricia ha levantado la mano, pero no está segura que le estéis viendo para abrirle el micro. No, no la estoy viendo. No la estoy viendo. No, ahora he dejado de verla. A ver si nos lo puede escribir en el chat, porque ahora mismo no estoy viendo para poder... Priscila está en una empresa mexicana. Y está de acuerdo. Gracias, Priscila. Pues te agradezco mucho. En México pasan también estas cosas, ¿no? He puesto estadísticas de España, pero imagino que en México no será muy diferente. Pues Patricia, igual sí, porque si no pueden abrirte el micro o no te ven, Sí, pues es que igual... no, ahora he dejado de verla. Vale. Si seguís así, en la segunda ronda voy a hacer preguntas yo. Sobre la trampa de prospectiva, sí. Elena también está comentando. Muy bien. Ahora tenemos varias conversaciones en el chat. La curva del elefante. La curva del elefante y los ODS. Muy bien, sí. Bueno, esto daría para mucho, pero ahora os resumo. Ahora os cuento un poquito. O sea que muy bien, la curva del elefante, los ODS. ¿Qué influencia va a tener el IoT Big Data en pymes? Muchísima. Muchísima porque igual que ahora en muchísimas pymes, ¿os acordáis cuando llegaron los teléfonos móviles, ¿no? Que decían, oye, atento que esto al final va a acabar influyendo en la forma en la que haces tu negocio, en la forma en la que tus repartidores hacen las gestiones, o sea, aquí viene mucho lío, Esto era hace 20 años, más o menos, ¿no? Bueno, ha llegado el lío. Ha llegado el lío y ahora pues trabajamos todos con el móvil, ¿no? La Internet de las cosas tiene ese potencial de disrupción y más todavía, ¿no? Porque no es que no vamos a hablar nosotros, las personas, con un ordenador central que procesa toda la información. Es que van a hablar las cosas. Van a hablar tu coche, el ordenador, el teléfono. Cuando se acabe yo la taza de café, tendrá aquí un chip y dirá, oye, mándale otra taza de café, que necesita una taza de café cada media hora y tal, ¿no? O sea que la Internet de las cosas va a cambiar la forma en la que funciona la humanidad. Porque cada vez tenemos más capacidad de procesamiento de datos y cada vez es más barato meter en cada cacharro algo que emite datos, capta datos y los manda. Y todos nos los van a meter por todos los lados para saber qué hacemos, cuando nos levantamos, qué tal, y para, en el fondo, que consumamos más, ¿no? Entonces, da igual que seas una pyme que seas una gran empresa. La Internet de las cosas va a cambiar todos los modelos de negocio, porque básicamente se va a tratar de captar los datos de tus clientes y gracias a eso, pero no preguntándoles a los clientes, sino metiéndoles dispositivos que te cuenten todo el rato qué están haciendo tus clientes. Daría para una charla. Supongo que algunas charlas de estas os hablarán más de estos temas, ¿no? O sea que, ¿cómo deben actuar los jóvenes ante el problema de la jubilación del baby boom? Hay dos teorías. Una es los viejos, y así se acaba el problema. Hay mucha gente que piensa que esto del coronavirus ha sido una reacción para que las jubilaciones desciendan, ¿no? Yo creo que no, Las pandemias vienen sueltas, la naturaleza las crea sin necesidad de que la peste negra y todas estas cosas no se han inventado ahora. Y entonces, ¿qué hay que hacer los jóvenes? Bueno, pues hacer muchos cambios. Tienen que innovar mucho en cómo funciona el estado de bienestar. Ya lo he citado un poquito de pasada. Y vamos a tener que cambiar cómo funcionan los sistemas de salud, cómo funciona el estado de bienestar, porque la única solución que tenemos ahora es
que las personas mayores aceptemos una disminución de los servicios en los próximos 30 años. No la vamos a aceptar y somos la mayoría de los votantes. O sea, cuando nos digan, te voy a bajar las pensiones, vamos a salir todos a la calle y como somos más y más votantes, no va a haber forma de meternos mano. O, claro, la otra forma, bueno, pues vamos a subir los impuestos un 30%, que es lo que habría que hacer para que todo funcionara como está. Claro, los jóvenes vais a decir, oye, mira, no me subas un 30%. Y las empresas, si me subes un 30% de los empresas, no trabajo, que ya paso. Así que hay una necesidad de reinventar el estado del bienestar, ¿no? Y eso va a hacer que se reinventen muchos modelos de negocio de muchas empresas también, ¿no? Desde luego del sector público, ¿no? Viene una gran reinvención del sector público que daría objeto para varios seminarios, pero no vamos a entrar hoy aquí. Me habéis preguntado por la curva del elefante y la voy a compartir. No la tenía en esta presentación, pero a ver si la encuentro relativamente rápido, para que enseñaros la curva del elefante. Es una curva que hace el economista Branko Milanovic. Branko Milanovic es un gran economista que trabaja mucho el tema de la desigualdad. Y Branko Milanovic hizo un estudio que básicamente lo que trataba de entender era cómo se había distribuido, a ver si lo tengo aquí. Voy a utilizar una de mis transparencias, ahora voy a compartir de las que doy en clase, cuando doy clase, o sea que no tendrá los logos correctos, no tendrá los logos de Gijón Impulsa ni de Innova Asturias, pero bueno, me perdonáis. Y esta es la curva del elefante, que creo que estaréis viendo en la pantalla, ¿no? Pues la curva del elefante básicamente tiene, ¿por qué se llama la curva del elefante? Porque recuerda un poco el perfil de la espalda de un elefante. En el eje horizontal recoge, cuanto más a la izquierda, estás entre los más pobres de la Tierra. El 10% de los más pobres están casi todos en África subsahariana. Y según te vas moviendo a la derecha, estás en ese porcentaje de la población cada vez más rica, ¿no? Y cuando llegas ya al 99% y al 100%, ahí están los más ricos de la Tierra, ¿no? El famoso 1% de los más ricos, ahí está. Bueno, entonces, la altura de la curva roja lo que mide es hasta qué punto ha crecido la riqueza de esa gente entre el año 88 y el 2008. Eso es tomar datos del crecimiento del PIB en los países, ¿no? Es repartir la población del mundo en países y ver cómo ha crecido su población. Ya veis, en general son buenas noticias para la humanidad porque los más pobres de la Tierra, esos que están en algunos países de África devastados por conflictos tribales y tal, eso sigue estando mal. La cola del elefante pues todavía no acaba de remontar, ¿no? Pero la espalda del elefante, esa parte que va desde casi el 10% de la humanidad hasta el 70% de la humanidad, el 60%, eso es todos los países emergentes donde antes había muchísima pobreza. ¿Os acordáis las huchas del Domu, ¿no? Con el chinito, el indio, el negro y tal? Bueno, pues ahora en esos países la riqueza está creciendo muy rápido y cada vez hay menos pobres y cada vez hay menos gente que se muere de hambre, ¿no? ¿Qué está pasando en la trompa del elefante? Ya sabéis quiénes somos la trompa del elefante, somos nosotros. Aquí estamos la población de los países más desarrollados, que básicamente lo que estamos viendo es que la riqueza no crece, que esto que decimos de que nuestros hijos van a ser la primera generación que vive peor que sus padres. Y esto nos tiene tristes, nos tiene cabreados, ¿no? Nos tiene... y casi nos cabrea más la punta del elefante, que son los más ricos de entre nosotros, los más ricos de las poblaciones más ricas. Yo no estoy ahí, yo cada uno de vosotros sí, perdonad si estoy un poco faltón, pero es que esta gente demuestra que se forra siempre, ¿no? O sea, estos, pase lo que pase, los más ricos de la Tierra se lo llevan bien, ¿no? Esta es la curva del elefante, ¿no? Y sobre todo la curva del elefante sirve para entender pues lo que está pasando en las sociedades desarrolladas, ¿no? Que estamos ahí en esa zona mala, en esa zona en la que no estamos viendo cómo crece nuestra riqueza, cómo nuestros hijos tienen cada vez más, sino que vemos que cada vez tienen menos. Nosotros nos pudimos comprar una casa, ¿verdad? Ahora nuestros hijos ni sueñan con eso, ni tal, se tienen que ir muchas veces, tienen que buscar, no pueden quedarse a vivir en su ciudad de origen porque tienen que ir a buscar trabajo donde haya, tal. Bueno, y eso a las clases medias nos tiene desconcertados, ¿no? Nos tiene cabreados, y por eso surgen los populismos y surgen... Eso es la curva del elefante. Me preguntabas también por los ODS, ya voy a dejar de compartir. Los ODS, bueno, esto, precisamente que hay problemas que con este impulso muy grande que ha habido a la creación de riqueza en grandes zonas de la Tierra, se está consiguiendo avances muy grandes,
La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha planteado unos objetivos hasta el año 2030 para superar en esa fecha los grandes retos de la humanidad, que desaparezca el hambre en el mundo, que desaparezca la pobreza extrema, que llegue el agua potable a todos los ciudadanos, que llegue los sistemas de saneamiento, que avance la igualdad entre hombres y mujeres. Grandes retos que tiene la humanidad, 17 grandes retos, ¿no? Esto lo llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí está tratando de implicar no solamente a los gobiernos. ¿Os acordáis de cuando decíamos el 0,7% que tenían que poner los gobiernos para ayudar a los países pobres? Bueno, este mapa, la ONU lo ha cambiado y dice, no se trata de que pongas el 0,7%. Bueno, pon lo que puedas para cooperación, ¿no? Al desarrollo y tal. Pero ahora, sobre todo, se trata de que construyamos entre todos un mundo mejor, que solucionemos todos estos retos. Y no solamente los gobiernos, sino también las empresas. Y esto de los ODS ha llegado para quedarse. En esta década va a tener mucha influencia. Si no tienes información de los ODS, si no te suena, en inglés es SDG, Sustainable Development Goals, si no te suena, yo te recomiendo que eches un vistazo y te pongas un poquito al día, porque es interesante. Me vais a perdonar que voy a avanzar un poquito, porque luego recuperaremos un poquito igual algunas preguntas. Ya veo que al final lo sabéis. Gracias a Priscila, que me ha contado también que su negocio era, perdonad, que es que ya... Pero voy a ver si avanzamos, voy a ver si avanzamos, si os parece, para ir dejando también algunas preguntas para el final, porque si no, es que me voy a comer las 2 horas. Sí, continuamos. ¿Te parece, Irene? Gracias. Sí, por supuesto. Vuelvo al PowerPoint, para no perderme, para que no... Y vamos a ver, el PowerPoint. ¿Os acordáis? Habíamos cerrado ya un capítulo primero, ¿no? Y ahora íbamos a compartir el capítulo segundo. Claro, yo os había dicho, oye, que ahora ya esto se sabe cómo se hace, ¿no? Y dice, a ver, Guilla, pues ya nos explicarás, ¿qué es esto? ¿Por qué estás tan seguro? ¿O quién te lo ha contado? ¿O esto te lo has inventado tú? ¿O eres uno más que...? Bueno, este señor se llama Christopher Freeman. Se ha muerto hace una década. Se murió en el año 2010. Un sabio que durante todo el siglo XX fue el fundador de la SPRU, de la Science Policy Research Unit, de la Universidad de Sussex. Y él dedicó su vida a impulsar la reflexión de cómo impulsar la innovación, no solamente en las empresas, sino también en las regiones, en los países, ¿no? Fue profesor de grandes profesores, algunos de los cuales son los más influyentes en la actualidad, ¿no? Fue profesor, por ejemplo, de Roy Rodwell, que os he contado antes, que escribía ese libro de la quinta disciplina, ¿no? Y, bueno, este hombre, uno de los alumnos que tiene es Paul Romer, que nada menos le han dado el premio Nobel en el año 2018, ¿no? Bueno, porque gran parte de los trabajos de este premio Nobel se han dedicado a demostrar que la innovación es fundamental para la prosperidad de las empresas y de las regiones, ¿no? O sea, y es singular que le hayan dado el premio Nobel, ¿no? Porque eso quiere decir que lo que ha demostrado en sus estudios ha sido muy positivo, muy positivo. Mientras avanzaban todas estas generaciones de I+D, esta persona que os he dicho antes, Christopher Freeman, juntó a un grupo de grandes profesores, estadistas, gestores de empresa, y les animó a publicar un manual que sobre todo iba a servir para luego aclararse qué pedir en las estadísticas. Claro, estas personas dicen, para avanzar tenemos que medir. Y esa medida tenemos que medir todos igual, ¿no? Y vamos a hacer un documento que vamos a llamar el Manual de Frascati. Frascati es un pueblo italiano, esa iglesia que veis ahí tan bonita. Es un pueblo precioso. Pues en Frascati se reunieron un montón de gente y empezaron a ponerse de acuerdo en qué era esto del I+D, la innovación, cómo se medía, ¿no? Sobre todo la I+D. Frascati es un libro que dice, oye, ¿cómo medimos qué es la I+D? ¿Cómo se mide el gasto en I+D, ¿no? Tuvieron que pasar algunas décadas para que se dieran cuenta de que medir la I+D no era bastante y era importante medir la innovación. Tan importante o más que medir, ¿no? Los años que veis ahí de los 2 manuales son los años de las sucesivas versiones. Ya veis que al principio hacían una versión cada 5 años, era un desmadre, porque claro, es que cambiaba todo y esto que os decía, ¿no? Que cada uno contaba una cosa distinta, ¿no? Bueno, poco a poco ya veis que se va espaciando, ¿no? El último manual de Frascati, que se ha publicado en el año 2015, se publica después de 13 años, ¿no? O
sea que ya empieza a espaciarse, ¿no? Probablemente el siguiente que se publicará en 2030, 2040, ¿no? O sea, ya los conceptos, las ideas, empiezan a tener ya un cierto poso, una cierta estabilidad. Y lo mismo pasa en el manual de Oslo, que se ha publicado a finales del 2018. Y, bueno, esto nos habla, este espaciamiento entre aquellos que hacen las definiciones y las acuerdan a nivel mundial, ¿no? Nos habla de que, bueno, pues todo este asunto, este es el manual de Oslo, el índice, ¿no? Lo que contiene los distintos capítulos, ¿no? El capítulo 3 define lo que es la innovación en la empresa, ¿no? En el negocio. Y también el capítulo 4 define, bueno, ¿y qué actividades consideramos que son las que constituyen la innovación en la empresa? ¿Y cuáles son los resultados de la innovación? El capítulo 8. ¿Y cómo son los flujos de conocimiento? Esto de la innovación abierta, el capítulo 6. ¿no? ¿Y cómo construir capacidades dentro de la empresa? ¿Y cómo construir relaciones fuera de la empresa? Esto es el manual de Oslo, ¿no? Bueno, ya veis que ya empieza a concretar, y es muy concreto también en, oye, mira, estas actividades forman parte de lo que es la innovación en la empresa, ¿no? Y me gustaría, como voy a medir cómo estás innovando, quiero que me cuentes lo que haces dentro de la empresa o también subcontratado, ¿no? Y qué parte subcontratas fuera, ¿no? ¿Qué parte haces con...? Bueno, ¿no? En paralelo, mientras el manual de Oslo se iba construyendo en estos años, también la gente que se dedica a la normalización de procesos empieza a trabajar para aclararse de cuáles son los procesos de innovación dentro de la empresa. ¿Cómo es un proceso de innovación? ¿no? Y bueno, la verdad es que es un proceso que lleva tiempo, pues porque no estaba maduro, ¿no? España fue pionero. La norma UNE, la 166.000, que algunos igual estáis acreditados en esa norma, fue de las primeras del mundo en acreditar procesos de innovación, de I+D, más que de innovación, de I+D. Poco a poco se ha ido añadiendo la innovación y ahora mismo la ISO está trabajando en la serie de manuales ISO 56.000 de gestión de la innovación. Ha publicado ya 4, la 56.000, la 56.002, la 3, la 4. ¿no? Está en fase avanzada de elaboración la 5, la 6, la 7 y la 8, ¿no? Y pues probablemente en los próximos 3, 4 años sea posible acreditarse contra la norma ISO 56.001 de gestión de la innovación en la empresa. O sea, que una empresa podrá decir, mira, yo me he acreditado contra esta norma ISO, hago las cosas como los expertos dicen que se deben hacer en la empresa. Bueno, yo no quiero entrar en el detalle en este modelo, pero básicamente en el modelo hay un núcleo, hay un corazón que tiene que ver con detectar ideas, oportunidades, ¿no? Y a partir de un determinado filtro, llegar a convertirlas en valor, ¿no? Ya decía el fundador de la corporación Mondragón que ideas buenas son las que se convierten en realidades, ¿no? Ideas hay muchas, luego hay que ser capaces de llevarlas a la práctica, ¿no? Llevarlas a la empresa, llevarlas al mercado, ¿no? Bueno, ese núcleo central, ese corazón, luego hablaremos un poquito más de este corazón del sistema de innovación de una empresa, ¿no? Tiene que estar soportado por una dinámica constante de mejora, ¿no? Porque siempre puedes hacer las cosas mejor, ¿no? O sea, esto ya lo sabemos de otros ámbitos. Y tiene que estar profundamente arraigado a la alta dirección, al liderazgo de la empresa y a la cultura, al contexto organizacional, ¿no? Esa es la forma en la que la ISO 56.000 plantea la innovación, ¿no? Y, bueno, pues ya hay personas que se dedican a dar formación sobre estos temas, aunque todavía no te puedas acreditar, ¿no? ¿Me puedo acreditar en la ISO 56.000? No. Pero hay gente que se dedica a tal y dice, oye, pues, ¿cómo tienes que hacer estas cosas? Y está surgiendo también una buena noticia en relación con el manual de Oslo y la ISO, es que ha sido la misma gente. Están cosidos los dos consensos internacionales, ¿no? O sea que la gente que está en la OCDE trabajando en el manual de Oslo, hay mucha gente en común con la gente que está desarrollando la ISO, ¿no? Y eso hace que al final hablen de las mismas cosas. O sea, van consolidando un estándar sobre cómo se gestiona la innovación. En paralelo, está surgiendo también algunas iniciativas. Este año ha surgido en COTEC un grupo de trabajo que yo creo que ha ido muy bien. Y probablemente a finales de este año surja la primera certificación profesional
de un gestor de innovación. De tal manera que tú digas, mira, yo me he certificado en gestión de la innovación. Ha habido alguien externo que ha dicho que yo soy un buen gestor de la innovación, ¿no? Algo que ahora, pues ¿cómo contratas a alguien para tu departamento de innovación? Pues menudo lío. ¿Qué digo que tiene que saber? ¿Qué experiencia le pido? ¿Qué es un profesional de gestión de la innovación, ¿no? Pues, cada uno cuenta una historia distinta. Hay gente que viene tal. Bueno, esto ya está también ya consolidando, ¿no? Y yo creo que a finales de este año se va a lanzar por parte de Ecotec la primera promoción de profesionales que serán, además entiendo que será gente muy destacada y eso hará que la certificación se vaya consolidando, ¿no? Y se convierta en un estándar, en una referencia fuerte, ¿no? Esta referencia no es solamente española, o sea que Ecotec está impulsando este ámbito en la lengua española, pero se apoya en cosas similares que están pasando en los países nórdicos, que van por delante en estas cosas. Se apoya en el estándar de la asociación ISPIN, que, por ejemplo, en junio de este año, en Berlín, va a tener una reunión precisamente para seguir avanzando en esto que entendemos que es un gestor de la innovación. Bueno, paramos otro ratito. Ahora ya voy comiendo. Antes he acabado 5 minutos tarde, ahora acabo 3 minutos antes. O sea que voy a parar de compartir. Y el mensaje fundamental que yo quería compartir con vosotros en esta segunda parte era esto, que ya empieza a existir un consenso en todo el mundo, en los países más avanzados en innovación, como los países nórdicos, como Alemania, como Estados Unidos, en, oye, ¿cómo se hace esto de la innovación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo tengo que organizarla dentro de mi empresa? Y eso está pasando. O sea, esto, oye, está muy avanzado, voy muy tarde. No. O sea, va, está poco a poco. Y lo que pasa que, bueno, pues yo creo que los que se tomen este tema en serio sacarán ventaja a aquellos que digan, bueno, yo voy a esperar a que se aclare, ¿no? O sea que ahora, si os parece, vamos a charlar un ratillo, si queréis. No sé si podemos abrir el micrófono o eso es complicado. No sé Es que hay ratos que aparece y desaparece. No sé qué nos está fallando hoy. Bueno, entonces, ya está. si podéis... Esto de la tecnología tiene estas cosas. Hasta ahora estaba viendo todos los participantes y podía abrir. En cuanto dejaste de compartir, intentamos, si te parece, compartir otra vez, a ver si puedo verles, porque si no, no voy a poder darles... ¿Qué hago? ¿Comparto yo una pantalla? Sí, por favor. Venga, comparto una pantalla. A ver si... sí, te voy a echar a ti, me dicen, pero nada, tú tranquila, yo te echo. Y entonces, a ver si ahora les ves otra vez. ¿Les ves? Yo estoy compartiendo ya mi pantalla. Y veo que hay 3 personas que han levantado la mano, pero no puedo verlos. No sé qué nos está fallando hoy. Si por favor podéis escribirlo en el chat. Irene, pásame un momentito como esperadora, que igual puedo hacerlo yo. Vale, perfecto. O si no, abrimos los micros a lo loco, y así, pues nada, oye, pues nos ordenamos un poquito. Ya está, Patricia. Bueno, yo voy mirando mientras tanto el chat, o sea que si queréis escribir, me decís, oye, Guiller, pues sí, tal. Oye, ¿me podéis contar también si os suena esto, si habíais leído, si os suena el manual de Oslo o no? Si... Tengo a Patricia López Vicente, que tiene la mano levantada. ¿Le voy a permitir hablar? Venga, qué bien. Patricia, Hola, buenas tardes, ¿me oís? Patricia, buenas tardes, te oigo perfectamente. Muchas gracias, no me quedaba claro. Sí, conozco muy bien todas estas referencias, que es muy agradable escuchar hablar de ellas, pero mi experiencia es que en general son poco conocidas. En general estoy hablando. Entonces querías preguntarte sobre tu experiencia en las empresas a la hora, si realmente utilizan estos modelos y estas normas de gestión de la innovación, o si realmente cuando una empresa tiende a innovar lo hace de una forma ad hoc, un poco sobre la marcha, digamos. Ahora mismo el estándar es sobre la marcha. En plan Indiana Jones, improvisar sobre la marcha. Mi experiencia también. Hablan unas empresas con otras, tú cómo lo haces, tal. Este chico parece que es espabilado, vamos a contratarle, tal cual, ¿no?
Claro, es normal, porque claro, ya os he dicho que la ISO 56000 todavía tú no te puedes acreditar. O sea, que no te pueden todavía acreditar en la ISO 56000. Entonces, claro, las empresas dicen, oye, pues cuando esté maduro llámame y ya mira, a ver, ¿no? Eso a las que les gusta todo este asunto de la ISO, porque a muchas empresas, ¿no? A mí no me gusta mucho. Yo he sido director de empresa muchos años y el tema de la calidad y los procesos y la acreditación de procesos, esto tiene sus fans y sus detractores. Yo no soy muy fan, ¿eh? Tampoco lo he desmontado, ¿eh? Cuando llega a una empresa y me decía, no, tenemos la ISO, decía, pues qué bien, ánimo y yo, ¿qué queréis que haga? ¿Cómo os ayudo? ¿No? Pero nunca me ha parecido que era la bomba, ¿no? O sea, que tampoco es que yo recomiende implantar la ISO, ¿no? Te agradezco la pregunta porque es importante. Lo que sí quiero decir es que empieza a haber un consenso sobre cómo se hace, ¿no? Y no hace falta acreditarte para... Luego, en la tercera parte, os voy a explicar un poquito en qué consiste esto, ¿no? O sea, cómo, sin necesidad de implantar la ISO, tú puedes aplicar las reglas estas, ¿no? ¿En qué consiste una organización de innovación? Eso es de lo que va la tercera parte. No sé si te he contestado, Patricia. Que te han quitado el micro. ¿Te han quitado el micro? No, tiene el micro. Sí, estaba silenciada, perdón. Sí, me has contestado la pregunta, muchas gracias. Genial. Gracias, Patricia. Rafael Valnalón también está Sí, con la le voy a dar permitir hablar. Qué bien. Ya está. Rafael, ¿puedes abrir el micro? Tienes el micro cerrado, Rafael. O sea que puedes hablar, pero como tienes el micro cerrado no te oímos. Ahora sí. No, todavía no. Tienes el micro cerrado. Sería muy bajito. Bueno, yo veo que tiene el micro apagado. Sí, aparece como cerrado, Rafael. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Hola. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, Guillermo, por la presentación. Muy interesante hasta ahora. Y bueno, yo simplemente estaba reflexionando sobre el apartado anterior, igual ahora está un poco descolocada la pregunta, sobre esos ciclos por décadas que Sí. usted estaba planteando. Trátame de tú, por favor. Trátame de tú. Bueno, pues muchas gracias. Pues, en los ciclos por décadas que planteabas, no sé qué, por ejemplo, yo pensando en paradigmas actuales como va a ser la robotización o todos esos sistemas de la industria 4.0, etcétera, sí. Si son ciclos realistas, o sea, si la capacidad de reacción después de las empresas, de la industria, digamos, podríamos absorber en una década toda esa innovación que se supone que va a venir, viene, ¿no? O si que digamos que en la realidad se absorbe en un plazo muchísimo mayor, ¿no? O que pues digamos... yo para... Gracias por la pregunta, Rafael. Perdona, que igual no te dejo acabar. Nada, acabé, gracias. No. Bueno, pues yo te animo a que te vayas a China para que veas cómo corren los chinos en esto de implantar estos temas, ¿vale? Porque vamos a ir detrás de ellos, ¿eh? Y si nos quedamos muy atrás, bueno, pues lo que haremos será desaparecer, ¿eh? Quiero decir que los chinos van como balas, o sea, vienen corriendo, se pusieron las zapatillas de correr hacia... Son muchísimos, tienen un ritmo de trabajo brutal que esperemos que se les vaya pasando, ¿no? Porque como lo mantengan es que seguirles el ritmo va a ser tremendo, ¿no? Pero bueno, cuando se les acabe los chinos vendrán otros después, ¿no? O sea que China en este momento va muy rápido. Está implantando todas estas tecnologías mucho más rápido de lo que estamos haciendo nosotros. Tiene coches eléctricos, tiene coches de conducción inteligente, tienen sistemas de vigilancia y monitorización de los ciudadanos. O sea, aplican las tecnologías sin ninguna restricción. Están locos, ¿eh? En Europa somos bastante más prudentes, ¿no? A la hora de algunas cosas. Pero los chinos dicen, funciona, vamos a ver. Y ahí se tiran, ¿no? Y en las empresas también, ¿no? Y van a marcar el ritmo, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente nos hemos acostumbrado a ir más despacio de lo que nos toca ir ahora, ¿eh? Es mi visión y te animo a que te hagas un viaje por alguna de las grandes muchas gracias. Áreas industriales de China, Rafael, porque te quedas muy asustado. Perfecto. Gracias, Rafael. Gracias. Ahora que ya funcionan los micros, ¿hay alguno que quiera hacer alguna preguntilla? ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis? ¿Alguno tiene alguna experiencia que quiera compartir sobre todas estas cosas? Nada. Venga.
Pues entonces voy a pasar ya a la tercera parte de la charla, a ver si... entiendo que estáis viendo todos ya la pantalla compartida, ¿no? Sí, sí. Y claro, bueno, oye, Guía, me has convencido que efectivamente estamos llegando a un momento de decantación y empieza a haber ya pues una forma compartida por todo el mundo sobre cómo se gestiona la innovación en una organización, en una empresa, ¿no? Y me interesa ir a mi empresa y poco a poco ir a implantarla, ¿no? No hace falta hacer la ISO para poder ir avanzando en estos temas, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo, así, ideas básicas, ¿no? Claro, nosotros, ya sabéis que yo trabajo en Zabala, nos dedicamos, sobre todo Zabala es una consultora que lleva muchos temas de gestión de ayudas, ¿no? Ya sabéis qué es lo... Y siempre que llevamos a una empresa le preguntamos, bueno, tú cuéntame tu estrategia, para qué quieres hacer proyectos, ¿no? Y para que yo también identifique qué tipo de proyectos te puedo buscar financiación, ¿no? Claro, y no me cuentes solo el proyecto de I+D, cuéntame la estrategia de la empresa, ¿no? Claro, hay muchas veces cuentas con las respuestas de las empresas, ¿no? Hay muchas empresas que dicen, no, es que yo no tengo plan estratégico, ya me gustaría, es que hicimos el último en el año 2013, pero ya es que esto ya no está todo tan revuelto que ya nos hemos desanimado, ya no hacemos planes a 4 años, porque ¿para qué? Luego te viene el COVID y ¿para qué sirve el plan? ¿No? O la gente de I+D te cuenta, ¿no? Joder, qué bien, Guillas, ya me gustaría a mí hablar con el director general, que me hiciera caso. Digo, yo aquí estoy, no estoy encajado muy bien, no, ni siquiera participo en el comité de dirección de la empresa, ¿no? Esto es... O te dice el director general, no, pues nos cuesta conectar, ¿no? La actividad de I+D con la estrategia, ¿no? Y además, pues que la gente de I+D va a otro ritmo, está con sus subvenciones, con sus historias, con sus proyectos, y luego el mercado va a otros ritmos, que no, es difícil ponerles a hablar, ¿no? O hablas con la gente de I+D y dices, no, joder, no tengo recursos internos. Le pido todos los años al jefe, al director general, pero no saca ni tiempo ni para charlar, ¿no? O hay algunos que dicen, oye, son directamente, no, dime tú que presento yo a Nes en el Yeresio, ¿no? Porque, a ver, tú dime en qué se puede pedir dinero y ya, yo ya me adapto. Hombre, no. Es muy común también que los únicos que se preocupan es el área de I+D o el área de innovación, no hay una cultura de innovación en las empresas, ¿no? Y hay otros que dicen, no, esto funciona, pero nos gustaría mejorar la efectividad y no sabemos muy bien cómo hacerlo, ¿no? Contra qué compararnos, cómo mejorar la organización. Esto es lo que nos pasa habitualmente a nosotros, que tenemos miles de clientes en España, ¿no? Que les llevamos las subvenciones, ¿no? Pero claro, a base de llevar las subvenciones hablamos con ellos de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para profundizar en el diagnóstico y para curar, ¿no? ¿Cómo hacemos para ayudar a una empresa a que poco a poco vaya mejorando este mundo, ¿no? Bueno, pues el primer paso siempre es hablar con el director general, con el jefe, con el CEO, con como se llame, con el que manda. No, es que está muy ocupado. Pues entonces déjalo. Si no te va a hacer caso, ¿para qué vamos a perder el tiempo todos? ¿No? O sea, si no cree en esto, si él no hace el encargo, por mucho que se empeñe el de innovación, vamos a darnos contra una pared. O sea, que lo primero es implicar a la dirección general. Dices, es que no está convencido. Bueno, pues si quieres, si se deja, podemos conversar con él, le podemos contar cosas, le podemos invitar, mira, mándale este webinar, o tal, o invítale tal, o oye, quedamos un día a comer juntos y charlamos y tal, y poco a poco le vamos convenciendo. Es que hay que intentarlo, ¿no? Es que si no... Y luego el segundo paso es profundizar en el diagnóstico, ¿no? O sea, que hay que ir poco a poco diciendo, bueno, a ver, ¿en qué fase está esta empresa? Hay diferentes herramientas para eso, ¿no? Una forma es que la gente, pues como estáis haciendo vosotros, ¿no? Oye, me voy a una conferencia, me voy a un webinar y me voy enterando de qué va esto y tal. Y bueno, pues eso dentro de la empresa, si varias personas van asistiendo y empiezan a hablar entre ellas de estos temas, va construyendo una cultura común, va empezando a mover la cosa, ¿no? Es mucho más efectivo juntar a todo el equipo directivo y montar una sesión de formación para ellos. Y así, esto que os estoy contando, o cosas parecidas, las escucha todo el comité de dirección, ¿no? El de marketing, el de financiero, el tal y cual, y poco a poco van compartiendo una idea de qué es esto de la innovación y por qué es tan importante. Muchas veces lo que estoy haciendo, por ejemplo, es acompañar a equipos directivos, ¿no? O sea, se ponen a tal y les acompaño a las reuniones y les dejo hablar y tal, y de vez en cuando intervengo yo y poco a poco vamos avanzando en una mirada compartida sobre estas cosas, ¿no? Que vaya avanzando, ¿no?
Y en algunos sitios sirve, sobre todo en casas grandes, ¿no?, que les hagas algún tipo de estudio, de diagnóstico, de comparación y tal. En fin, cuanto más complicada es la organización, más necesitan manejar datos, objetivos para mover las cosas, ¿no? Porque, bueno, porque al final las decisiones se tienen que basar, ¿no? O sea que esto es básicamente el primer paso siempre, ¿no? Claro, si estamos hablando de pymes y micropymes, pues cambia mucho. Ahí es muy importante la figura del patrón de la nave, ¿no? Esa persona que es director de innovación y director general y director de financiero y director, es todo, ¿no? Y hay que charlar con él y hay que ver cómo poco a poco pues va interiorizando este asunto. Porque claro, como digas, tienes que nombrar un CEO, y digo ya, y un director de marketing y un tal, pero es que no tengo, o sea, no me da la vida. Yo soy todo. O sea, que dime cómo se hace esto de ser CEO, porque no voy a contratar a nadie. Esto es así. O sea, que es un traje a la medida, ¿no? Os resumo, en esta parte de la charla, esa especie como de modelo que podemos utilizar para entender. Es un modelo que se apoya en el Manual de Oslo, en la norma ISO y en lo que todos estos grandes autores, Christopher Freeman, Susan Berger, que es la profesora que da clase en el MIT de estos temas, ¿no? Lundvall, que es el gran padre de la innovación en Europa, bueno, este premio Nobel que os he citado antes, Mariana Mazzucato, que igual os sonará porque es muy famosa y tal, ahora está muy en boca de todos, ¿no? O Chesbrough, que es el de la innovación abierta. O sea que nosotros, cogiendo todas esas referencias y nuestra propia experiencia, porque hablamos con muchísimas empresas, ¿no?, pues hemos llegado a una conclusión de que al final este es el modelo. Lo voy a ir... Tiene que haber en el corazón, empezando por el corazón, ¿no? ¿Cuál es el corazón de cualquier empresa que innova? Bueno, pues el corazón es muy sencillo. Tiene que haber ideas, ¿no? La materia prima de la innovación es tener ideas. Cuantas más, mejor. Y cuantas más fuentes tengas para coger ideas, tus clientes, tus empleados, tus proveedores, tus centros tecnológicos, tus universidades, cuanto más estés abierto para captar ideas, luego hablaremos un poquito de esto, mejor. Claro, tú puedes acabar con una lista de ideas y llegas a la dura realidad de que no tienes dinero, ni recursos, ni tiempo para perseguirlas todas. O sea que siempre llega un momento de decir, bueno, pues de estas con cuál nos quedamos, ¿no? Hay que priorizar, ¿no? Y luego está lo que os decía antes, ¿no? Una cosa es tener idea y otra cosa es tener proyectos. Hay gente que dice, mira, tengo estos proyectos. Y dices, no, perdóname, estos son ideas, no son proyectos. Proyecto es cuando tiene un responsable, un presupuesto, un plan de trabajo, unos resultados a obtener. Y eso está clarísimo, ¿vale? Eso es un proyecto. Y si tú tienes esta maquinaria dentro de tu empresa, en la cual tú vas cogiendo ideas, las seleccionas, y parte de esas ideas se acaban convirtiendo en proyectos de innovación, tienes el corazón del sistema. O sea, por aquí hay que empezar. ¿Tienes esto? Genial. Se puede mejorar. ¿No lo tienes? Anda, ponte ahí. Esta es la primera conversación. ¿Me puedes dejar tu lista de proyectos? No, te doy la lista de las subvenciones. Digo, no te he preguntado la lista de las subvenciones. Te he preguntado, primero, si tienes algún sitio, ¿cómo haces para recoger ideas? ¿En qué foro? Porque esto, si lo hace una sola persona, normalmente se va a equivocar. Es mejor que lo hagan entre varias personas. Es bueno que tengas un comité que se dedica a filtrar las diferentes ideas que vas cogiendo de un sitio y otro, ¿no? Y esto no hay que hacerlo una vez cada 4 años, cuando haces el plan estratégico. Esto hay que hacerlo de manera sistemática. No te voy a decir todos los días, ni todos los meses, pero no puedes esperar un año a darle una vuelta a tu portfolio de proyectos, ¿vale? O sea que esto es el 1 y el 0. ¿No tienes esto? Estás en 0. ¿Tienes esto? Bueno, estás en 1. Ánimo. Del 1 puedes mejorar. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es que tú, aparte de tener una agregación de proyectos, porque has ido decidiendo que estas ideas serán las mejores y acaban sumando una lista, ¿no? Esa lista tiene alguna estructura. Es decir, que dices, mira, tengo proyectos con un poquito más de largo plazo y proyectos un poquito más de corto plazo, ¿no? Para tener algún quick win que me ayude a dar gasolina a todo este mundo. Y tengo algunos proyectos que requieren muchos recursos, pero otros requieren menos recursos. O sea, tengo un balance. O sea, los proyectos responden a una estrategia balanceada, ¿no? O sea que es diferente el que tiene la lista de proyectos, te paso la lista de proyectos, del que tiene algún tipo de matriz, algún tipo de capacidad de estudiar por qué tiene
y cómo construye equilibrios dentro de esa lista de proyectos, ¿no? Entre el largo y el corto plazo, entre el riesgo, entre el retorno, entre el impacto en el negocio. Tengo 12 proyectos muy interesantes todos, pero que el impacto en el negocio es una mierda. Pues qué bien. Pues te vas a convertir en un área irrelevante para la empresa muy rápidamente. No, pero van a salir muy bien, ya, pero eso va a llegar a un momento a la cuenta de resultados. No, pues entonces, hombre, no te digo yo que todos tengan que volcarte la cuenta de resultados, pero alguno de tus proyectos debería tener esa ambición. O sea que este segundo paso del portfolio es el siguiente gran paso a la hora de tal, ¿no? Es el pasar del sistema binario a un sistema de numeración ya. Una vez que tienes esto, es cuando ya dices, bueno, y esto ya estás ordenando bien la vaca pública, ya estás sacando todas las subvenciones que puedes sacar. Hay gente que empieza por aquí. Hay gente que dice, no, yo me presento donde hay subvenciones. Digo, bueno, pues has empezado la casa por el tejado, ¿no? Lo primero que tienes que tener es... Hay algún micro abierto. De vez en cuando soy así un poco de ruido. No sé si lo podemos parar, pero bueno, es igual. Tampoco estorba mucho, ¿eh? No pasa nada. Es lo que os decía, ¿no? Hay que dedicar recursos propios, ¿no? O sea, no se puede hacer la innovación solamente con recursos públicos, ¿no? Pero hay bastantes recursos públicos, ¿no? Y hay que aprender a ordeñar esos recursos públicos, ¿no? Y es muy importante optimizar, ¿no? Y, bueno, hay empresas, en fin, yo trabajo en una de ellas, pero hay más, que te ayudan a eso, ¿no? O sea, es que no tengo tiempo para empollarme todas las... Es que esto del Next Generation Gear no se aclara a nadie. Bueno, tú habla con alguien que sí se aclare, que te lo va a explicar, ¿no? Una vez que ya tienes este asunto, pues ya es cuando te puedes ya zambullir en el ecosistema de innovación. Luego hablaremos de esto, ¿no? Del ecosistema de innovación, de la innovación abierta, ¿no? Es decir, bueno, todo esto, aparte de hacerlo dentro de la empresa, lo puedes hacer también con universidades, con centros de investigación, con clientes, con estudiantes, Tú puedes, bueno, puedes hacer también consorcios de investigación en los que colaboras con otras empresas, bueno, cuidado con la propiedad intelectual, tal. Puedes meterte dentro del sistema, puedes ya arremangarte y decidir, oye, pues me voy a meter en los órganos de gobierno de un centro tecnológico, me voy a meter en un clúster, me voy a meter en una asociación sectorial, porque creo que hay retos que no se solucionan empresa a empresa, sino que son retos de región o retos de comunidad o retos de país, ¿no? Entonces, me tengo que implicar o voy a, por lo menos, a enterarme de lo que están haciendo, ¿no? Bueno, esta es la gestión del ecosistema, muy importante, ¿no? Esto ya empieza a ser para nota, ¿eh? O sea, ya cuando estás en esto, las pymes y las micropymes, cuando les hablas de esto, dicen ya, como si el día tuviera 82 horas, Guillermo. O sea, bueno, en fin, hay formas de hacerlo, ¿eh? Hay formas, Esto que estáis haciendo hoy, dedicar estas 2 horas a charlar un ratillo, a acercaros a Innovasturias. Innovasturias es una máquina de generar ecosistema, ¿no? O Gijón Impulsa, ¿no? O sea, hay sitios en los que tú puedes hacer atajos, ¿no? Porque te ayudan, porque conocen a la gente, porque te pueden poner en contacto. Tiene mucha importancia estas cosas. Bueno, y ya lo último es, bueno, pues todo eso sistematizarlo en procesos, o sea, que todo esto lo tengas ya, no es una cosa que tengas más o menos tal, sino que lo tienes sistematizado en procesos y cuando entra un empleado le dice, oye, mira, esto funciona así, lo tienes en sistemas de información, tienes tal, ¿no? Tienes profesionales expertos en estas cosas, ¿no? Y lo vinculas también a la estrategia de innovación, a los procesos de selección de las personas, a la cultura, ¿no? Claro, si tienes todo esto, pero la cultura de la empresa no es innovadora, pues tienes un problema, ¿no? Porque tienes dentro de la empresa una máquina de hacer petardos y un contexto que es como agua. Entonces, espera, a ver, tenemos que aclararnos, ¿no? Si queremos prender fuego, tenemos que quitar el agua o ¿qué hacemos, no? Porque tener una máquina muy potente de innovación dentro de una empresa que no quiere innovar es un problema, ¿no? O sea que hay que conectarlo todo, ¿no? Hay que conectar la cultura, el talento y la estrategia. Y entonces es cuando ya dices, ya tengo todo esto. Bueno, pues ahora a mejorar, ¿vale? Ahora a mejorar. Una vez que empiezas, pues hay matrices que te ayudan a entender si estás siendo un tal o si ya, pues, vas madurando y todos estos procesos van cogiendo. Y lo que pasa es que puedes también incrementar la escala, o sea que a medida que las organizaciones también se hacen más complicadas, pues requieren que estas cosas las tengas mejor conceptualizadas, ¿no? Hay
hay la aproximación de los niveles de madurez para el modelo de innovación. Está esta aproximación también de los 3 horizontes que desarrolló Boston Consulting Group, ¿no? De estar siempre pensando en 3 olas, ¿no? La ola de lo que te estás vendiendo ahora en los siguientes meses, la ola de lo que vas a vender dentro de 2 o 3 años y luego la ola de lo que vas a vender a largo plazo, ¿no? Que ahí es donde tienes que estar invirtiendo ahora, ¿no? Porque si no inviertes, pues cuando llegue ese momento no tendrás nuevos productos preparados, ¿no? O sea que hay ya conclusiones, ¿no? Y voy acabando ya este tercer capítulo, ¿no? La estrategia siempre es un traje a medida, ¿vale? O sea que no, todo esto que os estoy contando son principios muy generales que luego hay que tomar la medida a la empresa y a los directivos de esa empresa y a las directivas y decir, bueno, oye, vamos a aterrizar todas estas ideas, ¿no? Al final, oye, ¿me apoyo en alguien de fuera? Bueno, pues el que viene de fuera, pues como le contratas para que lo haga, te va a ayudar con rigor en la gestión del proyecto, te lo va a documentar bien. ¿Es cara la estrategia? Bueno, pues depende de lo que consideres caro, ¿no? Si en un proceso estratégico de innovación tú hablas con la gente más experta de tu sector, que te cuenta cuáles son los grandes cambios que vienen, y como me preguntabais antes, ¿no? ¿Pero vienen o no vienen? ¿O van a venir más rápido o más lento? Bueno, hay gente que acierta en estas cosas y gente que se equivoca. Hay gente que te dice que viene el lobo y luego no viene. Y hay gente que dice, no, el lobo no viene y tal, y luego viene el lobo. O sea que, y hay gente que dice, no, mira, el lobo va a venir dentro de 4 años. Y o sea que tienes 4 años para prepararte. Y aciertan porque el lobo llega y llama a la puerta en 4 años, ¿no? Y esos son los expertos. ¿Eso es caro? No, eso es barato. O sea, contar con alguien que te dé esa pista, no sé cuánto te costará, pero es barato. Estudios que puedan ser exclusivos o que no tienen otros competidores tuyos. Gente que tiene metodologías que ya ha probado en 20 empresas y dice, oye, mira, no te preocupes, no te pongas nervioso, que esto siempre pasa. O sea, que nada, tú tranquilo que ahora seguimos. No, este parón es habitual o tal. Bueno, gente que tiene metodologías probadas, ¿no? Claro, no basta con hacer un plan, hay que implantarlo, ¿no? Y implantarlo es una cosa que lleva tiempo y recursos. Pero bueno, ¿cómo implanto la estrategia de innovación? Pues primero, ya os digo, convenciendo a la dirección general y luego tratando de ir construyendo, dando pasos en este sistema, ¿no? Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para estos procesos. Os he dicho, hablado algunos de ellos, ¿no? Claro, bueno, pues diferentes. Hay que coger la herramienta que os interese a coger en cada momento, ¿no? O sea que no. Y no podemos. En este seminario, en esta serie de seminarios que ha organizado Innovasturias, vais a ver algunas de esas herramientas. Muy bien. Pues yo creo que es bueno tener herramientas en la caja. Es que no sé si lo voy a utilizar ahora. Bueno, pero un martillo hay que tener en casa. O sea, un martillo. Igual hoy no necesitas el martillo, pero de aquí a 3 años ya verás como un martillo vas a necesitar, ¿no? O sea que compra el martillo, sí, compra el martillo. No viene mal tener un martillo. O sea que aprende de algunas de estas herramientas, ¿no? Y de estas matrices, de estos análisis. O sea que, bueno, un Canvas, bueno, estas cosas son temas útiles, ¿no? Que luego, claro, hay que saber qué herramientas sacar en cada caso, ¿no? Si te pones a clavar un clavo con una llave inglesa, hombre, puedes hacerlo, pero no queda igual, no es lo mismo. Muy bien. Oye, vamos bien. Quedan 6 minutos para las 5:30. Algunos de vosotros seguís vivos, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Yo paro otra vez un ratito para que podamos conversar, ¿no? Y bueno, no sé si tenéis alguna duda sobre esto que he estado explicando ahora, sobre este modelo, ¿eh? A ver si quiere alguien formular una pregunta. De todas formas, mientras tanto, me parece que había quedado alguna en el chat muy bien, sin pues si me la contestar. puedes ir pasando Si o quieres. A ver. puedes ir a... Priscila, Sí, ¿no? le doy paso a Priscila. Perfecto. Que estás en el sector cárnico, ¿no, Priscila? Y tienes el micrófono apagado. Disculpa. Ahora. Sí, nosotros somos una integración vertical. Iniciamos hace 2 años contratando a un externo para elaborar un centro de innovación, del cual yo soy la líder. Pues básicamente no sabía nada de innovación. Nosotros no desarrollamos mucha investigación, de hecho no hemos desarrollado, y mi pregunta para ti va enfocada
Así, nosotros ya estamos ahorita en el punto donde ya tenemos una herramienta donde se proponen las ideas, tenemos una matriz de toma de decisión. Sin embargo, pues estamos en pañales y mi duda es si sugieres abrir la innovación a innovación externa o dejar que madure la innovación interna a ver resultados de esa maduración. Una muy buena pregunta, Cristina. Está claro que la vives. Claro, la innovación abierta, luego hablaremos un poquito de esa, es complicada, es más complicado, es darle una vuelta a la tuerca. Entonces, si tratas de lanzarte la innovación abierta con una organización poco madura, con una organización que todavía la innovación está poco consolidada, hay riesgo de desprestigio, hay riesgo de que la gente se queme, porque hasta que identificas dentro del ecosistema la gente valiosa, los agentes que realmente te aportan valor, normalmente pues es una proporción de 1 a 5. O sea, hablas con 5 y de los 5 hay 4 que son cantamañanas o que son gente muy maja, pero que no tiene nada bueno, o sea, no tiene nada de valor para ti, ¿no? Y eso suele quemar a las organizaciones, ¿no? O sea, cuando les lanzas a procesos de innovación abierta, de hablar con otros, porque claro, la gente de la empresa está muy centrada, bueno, habitualmente, hay de todo, pero en general la gente de la empresa sabe a lo que vas y tal. Gente que está en otros sitios y que se encuentra contigo por el camino, pues muchas veces te vende lo primero que se le ocurre, te dice tal, no sé, no piensa tanto en ti, ¿no? Y hasta que construyes una relación de innovación abierta fructífera, pues puedes tener varias experiencias no exitosas, ¿no? O fracasos. Y eso, si la organización está poco madura, es un riesgo, porque la gente dice, joder, Priscila, nos has metido aquí con esta gente, no ha funcionado. Luego nos metiste con los otros. O sea que es bueno que quien se meta en la innovación abierta sea alguien consolidado, alguien prestigiado, o sea, alguien que cuando meta a la organización y que les haga esta advertencia. Ojo que esto no es fácil, ¿vale? Ojo que esto no va a salir a la primera. Hombre, igual sale a la primera, pero no es lo normal. Yo con los temas estos siempre digo, tiene que estar muy seguro tu jefe y tienes que advertirle con mucho cuidado que estos temas llevan tiempo. Hay una curva de aprendizaje que lleva meses o años. Claro, tú, para saber si un centro tecnológico te aporta valor o no te aporta valor, tienes que contarle un proyecto. Un proyecto puede ser 1 año. Y al de 1 año puedes llegar a la conclusión de que este centro tecnológico no te aporta ningún valor. Y dices, joder, he perdido 1 año. Bueno, son cosas que pasan. La innovación hay que verla con un poquito de perspectiva y con largo plazo, ¿no? Yo creo que a todos, porque no puedes concebir la innovación solo encerrada dentro de tu empresa. Eso es. Y lo que pasa es que antes de abrirla es importante que tú estés fuerte, que tú estés bien asentada en la organización y que les adviertas a todos que va a ser un camino difícil. Esas serían mis recomendaciones, Priscila. No sé si te he contestado. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. De nada, Priscila. ¿De qué parte de México eres? Del norte, del estado de Sonora. Somos exportadores de carne de cerdo, especialmente a Asia. Ahí tienes todo el tema este de la comida de laboratorio que está llegando a gran velocidad. Eso. Hay las grandes empresas que se dedican a la producción cárnica, ahora mismo tienen 2 grandes retos. Uno es el tema del cambio climático, del tema de las emisiones, y el tema de la contaminación por por los excrementos que generan los animales. Y el segundo gran reto es la llegada de la carne de laboratorio, que va a revolucionar el sector. Pero bueno, ya seguro que tú sabes muchísimo más que yo, Priscila. Perdona, estoy aquí hablando como si supiera de estas cosas. No, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, no sé si alguno más quiere, o estáis ya todos diciendo, Guiller, acaba que nos queremos ir. Acaba, por favor, acaba. Aprovechar a levantar la mano, que podemos abrir el micrófono. Y ya me he puesto al día, son las 17:30 ahora, o sea que me queda media hora para el último bloque. Esto va como un reloj, ¿no? He recuperado ya el tiempo perdido. Me comprometo a acabar a las 6. O sea, ¿qué me decías? No hay nadie más que levante la mano, Guillermo. Sois unos cobardes, me estoy dejando aquí más solo, estoy aquí más triste. Menos mal que hace aquí en Bilbao, estoy en Bilbao, que yo soy aquí, aunque me gusta mucho Asturias, y tengo familiares ahí en Asturias,
Me encanta, me encanta. Siempre que puedo me escapo. Últimamente está complicado, ya sabéis que estamos todos ahí que no nos dejan salir. Tengo un mono yo y de picos de Europa que no os puedo ni contar. Pero bueno, me voy a la última parte. Venga, jóvenes, que ya está visto que estáis cansaditos. Vamos a la última parte, ¿no? La última parte era un poquito al hilo de esta pregunta que me hacía Cristina, ¿no? Porque estáis oyendo hablar de la innovación abierta, de que es importante contar con el ecosistema. Ahora mismo va a haber también cambios en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, en estos fondos Next Generation, y van a impulsar mucho la transferencia de los agentes científico-tecnológicos, de las universidades y de los centros. Y una forma de hacerlo es dar dinero a las empresas para que contraten a centros y para que contraten a universidades. Esto viene. Y claro, pues dices, bueno, ¿y con quién hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo gestiono esto? ¿No? Bueno, es un mundo difícil. Ya le explicaba a Patricia que esto hay que tomárselo un poquito de calma, ¿no? O sea, si en la parte de la gestión de la innovación, pues hay grandes autores y hay tal. El tema de los ecosistemas de innovación y cómo se gestiona la innovación en ecosistema, pues es un universo todavía más rico, ¿no? Y que está todavía también en fase de construcción, ¿no? Ahí veis que Chesbrough es quizá uno de los grandes autores más citados, ¿no? Esto no es tan antiguo como la gestión de la innovación, esto arranca más en la última parte del siglo pasado, ¿no? Primero que formula el principio de sistema de innovación es este que os comentaba antes, Ben Lumbal. Yo le he conocido, es un sabio, es una persona encantadora, profesor de gestión de la innovación de la Universidad de Aalto en Dinamarca. Él en el 85 formula esta idea del ecosistema de innovación, ¿no? Y luego Ray Rodwell, en este libro que os he contado antes, pues saca esa idea de la innovación 5.0 que es en el ecosistema, ¿no? Ya unos años más tarde empieza a hacerse estas teorías de los ecosistemas nacionales de innovación, ¿no? Los sistemas de innovación, ¿no? Y en el que se ha llevado el gato al agua, como siempre, ha sido un americano, un californiano, que se llama Henry Chesbrough, que escribe este libro en el año 2003 de Open Innovation, hace un dibujito de un embudo agujereado y el tío se convierte en el padre busca esas dos palabras, Open Innovation, y se lleva el gato al agua. O sea, ahora mismo, pues, todo el mundo habla de la Open Innovation y de Chesbrough y de... esto cada vez más se ha llevado también a la gestión de las administraciones públicas. Nesta es un gran referente en estos temas, es uno de los que ha sido pioneros en este asunto de la Open Innovation, ¿no? Nesta es la agencia de innovación británica. O sea y en Estados Unidos, Susan Berger, que es esta profesora del MIT que os comentaba antes, tiene este libro, Making in America, que dice, oye, ¿cómo volvemos a impulsar la industria en Estados Unidos? Y dice, no se trata de ayudar a industrias individuales, se trata de invertir en el ecosistema. O sea, hay que crear un ecosistema de centros de investigación, universidades, empresas, ¿no? No basta con dar dinero a las empresas, que está muy bien dar dinero a las empresas, pero hay que crear el ecosistema. El manual de Oslo, que también os he hablado, es también una referencia muy importante, ¿no? Y hace mucha fuerza, dedica un capítulo entero al funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Este pollo es Henry Chesbrough, que le he traído algunas veces a dar conferencias aquí a España. Le cuesta porque vive en California, que no se vive mal, pero viene de vez en cuando por España. Y bueno, y al final el concepto es sencillo como el mecanismo del chupete. Oye, al final la Open Innovation es que no tienes a los más listos siempre en tu empresa. Hay gente lista que está fuera de tu empresa y lo inteligente es aprovecharse de esa gente, ¿no? Y mezclar la gente interna y la gente externa. Es así de sencillo, ¿no? Y dicen, pues sí, es esto del embudo agujereado que os decía, ¿no? Y dices, pues tiene sentido, ¿no? Que aparte de trabajar con gente de mi empresa en estos temas de innovación, trabaje con gente de fuera. Eso, ¿no? Y como os digo, el manual de Oslo le dedica un capítulo entero, ¿no? El capítulo 6 a estos temas. O sea que es un tema importante. Nosotros en Zabala hemos desarrollado una herramienta Kaila que, si alguno tenéis curiosidad, ya os pasaré la referencia y os puede interesar, para explotar la información de todos los proyectos que hay en Europa de diferentes temáticas, ¿no? Esto es como ha evolucionado en los últimos años los proyectos dedicados a Open Innovation, ¿no? O sea, ya veis que está creciendo exponencialmente el interés en estos temas, ¿no? Está bastante repartido dentro de los diferentes países europeos, ¿no? Ahí veis el mapa, ¿no? De todas las entidades que han solicitado ayuda en programas europeos relacionada con gestión de la innovación.
no quiero decir nada de cómo veo Asturias en este mapa porque es posible que esté mal el mapa. Yo lo he sacado, pero ahí yo creo que hay trabajo que hacer, de buscar dinero en Europa. Ya sé que está complicado, pero antes hay que hacer otras asignaturas. O sea, no ir a por dinero a Europa sin aprobar antes otros exámenes parciales es muy complicado, pero aprovecho para animaros a que os buceéis en este asunto, que entréis en Kaila y que os enteréis un poquito de quién como vosotros está sacando dinero de Europa, porque alguno como vosotros, y no son más listos, eso os lo garantizo. Y lo que pasa es que han aprendido a ordeñar esta vaca, ¿no? Y yo, en fin, pero bueno, me salgo de... Japón, que nos parece que están siempre muy metidos en sí mismos y que van a su libre y tal, es uno de los países que también más ha impulsado el tema de... Acaba de sacar un libro blanco en la innovación abierta, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que al final... bueno, pues habla de cómo quieren explotar la innovación abierta de forma sistemática en su ecosistema de innovación japonés, ¿no? Muy interesante. Bueno, ¿cómo se hace? Y con esto me despido con algunos ejemplos, ¿no? Para crear organizaciones abiertas, lo primero son personas abiertas, ¿no? Es importante. Es importante. O sea, no se puede crear una organización abierta con personas cerradas. Es un poco de perogrullo, pero es así. Y si yo os pregunto a vosotros, ¿vosotros sois personas abiertas? A ver, Guilla, llevo aquí hora y media escuchándote una charla sobre innovación. Joder, soy premio Nobel de persona abierta. Estoy aquí dedicando esta tarde tan bonita a este tema, ¿no? Bueno, te voy a hacer más preguntas. Vamos a ver. Tú cuando has visto este señor debajo de mi @guillardorron, esa es mi dirección de Twitter, por cierto, si os preguntabais, que no sé si se lee al tamaño de pantalla porque alguien se ha quejado de que no sé, bueno, pues si me encontráis por Twitter soy Guillardorron, y habéis visto que había como una señal de los baños de los chicos, ¿no? Y entonces, ¿sabéis lo que es esa señal? Este Guiller quiere ir al baño. No, no era eso, no era eso. Pues ahora os lo voy a explicar, ¿no? Así por lo menos algo sabréis saliendo hoy de acá, ¿no? ¿Utilizas herramientas de trabajo colaborativo? O sea, que tú, cuando haces una presentación, la compartes sistemáticamente con todo el mundo. Digo, no, estoy en Facebook. Bueno, bien, vale, estás en una red social, está muy bien, ¿no? Pero no, digo, cada vez que escribes un documento piensas si lo puedes compartir y lo compartes. O, en tus últimas contribuciones profesionales, ¿las has compartido con la red? O sea, tú cuando haces algo bien o encuentras algo o tal, tú dices, esto lo voy a compartir porque a la gente le puede interesar. Sistemáticamente, cuando haces balance, dices, oye, esto, ¿qué puedo compartir con mis colegas de este año? ¿Qué he aprendido este año que les puede interesar, ¿no? Hay personas con las que colaboras habitualmente que no formen parte de tu empresa, ¿no? O sea, tú tienes dentro de tu red, hay gente que ves, no voy a decir de todas las semanas, pero todos los meses tú tienes conversaciones y progresas con gente que no es de tu empresa o solo hablas con la gente de tu empresa. Y dentro de tu empresa, ¿te dejan hacer estas cosas o has firmado algo que te prohíbe que, bajo pena de muerte, que compartas cualquier información de tu empresa y tú lo has firmado y has dicho, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Hay que tal, no sé qué, me da igual porque como no voy a compartir nada, pues tal, ¿no? Bueno, seguro que ahora la pregunta de si eres una persona abierta la tienes un poquito más matizada, ¿no? Esto, por ejemplo, del copyright y el copyleft, este señor que iba al servicio, es un código de copyleft de Creative Commons que dice que todo lo que os he contado en esta presentación y esta misma presentación la podéis usar tanto si comercialmente, oye, mira, yo es que me dedico a vender y me ha gustado tu presentación, ¿puedo coger transparencias de esta presentación? Digo, sí, sí. Oye, ¿y puedo cambiarlas? Porque, Guiller, eres un poco pesado y yo quitaría algunas cosas, metería otras y tal. Sí, sí, puedes. Solo te pido una condición, que es la attribution. Que tú digas, esto lo he sacado de una conferencia de Innovasturias y Impulsa que daba un chico que se llamaba Guiller, ¿no? Eso es lo que te pido, ¿no? O sea, que ¿puedes usarlo? Sí, no tengo ningún problema. Es para ti, ¿eh? ¿Y puedo quedarme con una copia? Sí, sí, claro, claro. ¿Y puedo utilizarla? Sí. ¿Y puedo utilizarla incluso aunque sea para temas comerciales? Que sí, que sí. Que yo te dejo esto. Si a ti te sirve, estupendo. Como si la calcas al 100%. No me preocupa. Y lo único que te pido es que digas, bueno, esta presentación tan divertida que he utilizado está inspirada en una charla que dio... No pasa nada, ¿eh? No. Bueno, y no hace falta que me cites a mí. Puedes decir Zabala o Asturias, tal, me explico. O sea, que tampoco yo no estoy buscando la fama. Estoy buscando que haya
que el conocimiento fluya y que si te sirve lo puedas utilizar de una manera muy sencillita. O sea, que no tengas que pagarme dinero. Porque, bueno, hay gente que dice, sí, lo puedes usar comercialmente, pero no puedes cambiarlo. O sea, si lo tienes que mandar la presentación entera sin tocarla, ¿vale? Puedes decir, mira, te mando la presentación que dio Villar y tal, pero no me ha dejado. Eso es si hubiera puesto esa señal de hombre que va al servicio y una... Bueno, si hay una flecha, tienes que licenciarlo de alguna manera. Si hay un igual, es que solamente la puedes compartir igual. Si añado un dólar tachado, yo te digo, mira, no me importa que utilices esta presentación si eres un profesor, por ejemplo, o si haces esto porque te han invitado a un sitio y quieres compartir esta. Pero si vas a ganar dinero, no te dejo. O me lo tienes que licenciar. O, bueno, esto es el estándar de Creative Commons que, bueno, pues cada vez que haces una presentación o cada vez que compartís un documento, sería bueno que lo pensarais. ¿Qué quiero hacer yo con esto? ¿No? ¿Lo pueden usar? ¿No lo pueden usar? ¿Les voy a meter luego una multa? Tal, ¿no? O sea que, ahora os vuelvo a preguntar, ¿eres una persona abierta? ¿Contestas todas estas preguntas? Yo creo que siempre, yo me considero una persona abierta y siempre tengo campo de trabajo. O sea, siempre, cada vez que repaso esta lista, digo, joder, pues esto no has hecho, esto, tal. O sea, hay un trabajo que recorrer para construir, para formar a las personas en estas cosas y para cambiar la cultura de una organización que pase de ser una cultura cerrada. Hablamos nosotros con nosotros en la máquina de café todos los días, pero a una cultura abierta de, no, mira, pues de vez en cuando vamos a visitar otras empresas, dejamos que otras empresas nos visiten a nosotros, en fin, bueno. Pensad en esto, porque es algo que va en la cultura ahora, sobre todo de los jóvenes. Yo soy lo que yo comparto. Si no comparto, no existo. Si yo no, si no me conocen, no, ¿cómo me van a contar conmigo si nadie me conoce? Es algo que cambia, ¿no? Una vez que tienes personas abiertas, que no es fácil, hay que construir organizaciones abiertas, ¿no? Claro, construir una organización abierta requiere inversión. Lo que decía Priscila, tu empresa participa activamente en asociaciones, está próxima. Hombre, estáis todos en una charla que ha organizado Innovasturias y Gijón Impulsa, o sea que, bueno, pues, en fin, estáis en contacto, ¿no? Pero participáis, os implicáis, le ayudáis a Patricia, que tiene un trabajo complicado y sabe que puede apoyarse en vosotros y que contáis con ella y de vez en cuando tomáis un café con Patricia, oye, tal, ¿no? Y con universidades y centros tecnológicos, ¿habéis desarrollado proyectos de innovación abierta? ¿Esto, os habéis asomado a esto? ¿Tal? ¿Existen procesos sistemáticos para esto? ¿Tenéis un seguimiento? ¿Tienes claro cómo funciona la propiedad intelectual en tu empresa y no es una especie de castillo inexpugnable, sino que se gestiona de forma activa? Patentes, publicaciones, tal. Tú gestionas la propiedad intelectual. ¿Participas por lo menos en proyectos colaborativos? ¿Tienes firmado un acuerdo de consorcio y sabes que lo que estás investigando pues, se va a repartir entre los que participáis en el consorcio y tal, ¿no? ¿Te preocupas de que tus proveedores sean cada vez más innovadores y tus clientes más sofisticados para que te ayuden a innovar? Porque si tienes proveedores convencionales y clientes de toda la vida, normalmente la primera noticia que tendrás es que te dejan de comprar porque ha habido otro que hace lo mismo que tú, pero lo hace. Y, oye, ¿pero por qué tal? Y dice, no, pues... Sin embargo, si tienes clientes incómodos, clientes que te retan, clientes que te dicen, es que ahora necesito que me lo hagas más rápido y tal. Es que ahora necesito que lo hagas con tal. Bueno, pues, en fin, te obliga a innovar, ¿no? Hay clientes incómodos, pero que te ayudan a innovar, ¿no? Luego hay clientes pesados, no confundamos. Vale. Y lo último, y ya el último escalón de todo este asunto, es que todo esto funciona muy bien cuando estás en un entorno donde la gente que tienes alrededor es potente y te ayuda, por lo tanto, ¿no? Si tú eres el más listo de tu entorno, cuando haces la innovación abierta, no haces más que, bueno, eres generoso y tal, pero no te ayudan. No te ayudan. Lo bueno es que tengas un ecosistema de innovación potente a tu alrededor. ¿Tenemos un ecosistema de innovación potente en España, en Asturias? Pues hay que currárselo, chicos y chicas, porque no estamos, o sea, ya sabéis que hay rankings que miden hasta qué punto un ecosistema es avanzado o no, tiene un ecosistema de gente potente, ¿no? España, bueno, ya veis que no estamos en gris, pero tampoco estamos en azul oscuro, no estamos en la zona de los ecosistemas más innovadores del mundo. Un ecosistema es una mezcla
de infraestructuras de investigación, universidades, centros tecnológicos, las clústeres, las redes y, por supuesto, las empresas. Este es el ecosistema de innovación alemán, uno de los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque cubre toda la variedad. Si veis en la diagonal, todo está cubierto, ¿no? O sea, hay todos los escalones que llevan desde la investigación pública, de investigación básica, financiada sobre todo con fondos públicos, a la investigación aplicada de las empresas, están cubiertos. Y, bueno, y hay dinero. Sobre todo hay dinero para las empresas, que es lo importante, ¿no? Que es la parte de la derecha, esa financiación pública, privada, ¿no? Pero también hay dinero público, ¿no? Aquí tenemos mucho que hacer, ¿no? Ahora mismo hay una gran oportunidad, y con esto acabo. Sabéis que se ha aprobado este programa de ayudas Next Generation. Sabéis que el presupuesto general, los presupuestos del Estado para el año 2021 han incrementado la inversión pública en I+D, gracias en parte a Next Generation, en un 80%. ¿Eh? O sea, hay un 80% más de dinero este año que el año pasado para temas de innovación y I+D. Es una oportunidad que van a aprovechar los que estén atentos y las comunidades autónomas que estén atentas y que curren y que tengan empresas y esto, que hayan hecho ese proceso y la aprovecharán mucho más si en vez de ir a buscar la ayuda porque hay ayudas, lo hacen porque tienen una estrategia, porque tienen un plan, porque tienen proyectos, porque los priorizan, porque se están abriendo al ecosistema de innovación. Esto quería contaros, queridos amigos y amigas. Ha sido un placer compartir este ratillo con vosotras y vosotros, ¿eh? Os agradezco muchísimo. Y ahora tenemos un cuartito de hora. He dejado al final pues, casi un cuarto de hora. Pero bueno, yo ya si queréis, entiendo que estaréis cansadísimos. 2 horas de charla online es una pasada. O sea que os agradezco mucho a los que habéis aguantado hasta el final. Y ahora si queréis hacer cualquier pregunta o queréis que hablemos de cualquier cosita, me tenéis por ahí. Soy Guillermo Dorron, que os he puesto ahí el... Epa, que no he... Pues ahí soy Guillermo Dorron y nada, pues para lo que queráis ya me podéis localizar por Twitter o por LinkedIn o tal, no sé qué. Guillermo Dorron solo es una combinación rara de palabras, o sea que solamente son mi padre y mi hijo y era mi abuelo, o sea que y mi hijo es todavía demasiado joven, o sea que está acabando la carrera, o sea que todavía no competimos. El año que viene voy a tenerlo ya complicado porque ya se incorpora y vamos a empezar a competir. Me callo. A ver si alguien se anima a hacer alguna última pregunta. Si te parece, Guillermo, podemos mandar a todos los asistentes tu presentación y claro. tu contacto. ¿Te parece? Te la mando a ti, Patricia, y tú te encargas de distribuirla. Vale, ¿Te parece? Perfecto. Pues nada, os vamos a enviar mañana la presentación y de paso también os enviamos un cuestionario de evaluación para que, bueno, nada, en un minutín nos lo cumplimentéis para poder seguir mejorando. Y también os mandaremos el link de este vídeo que estamos retransmitiendo en YouTube para, bueno, pues si queréis volver a visualizarlo, consultar alguna duda, pues ahí lo podéis tener. Si sale otra tarde de sol, podéis pasar 2 horas conmigo otra vez y así. Y aprovechar. ¿Podía hablar? La tengo puesta para poder... ¿Tenía la mano levantada? Priscila, ¿Hola? creo que tiene una pregunta. Eso es, Priscila. Sí, de nuevo. Está muy interesante, Guillermo, y te agradezco. Una última pregunta. Como comentaba en la pregunta anterior, nosotros ya estamos un poco más estructurados en el tema de la innovación. Sin embargo, el modelo que estamos siguiendo es un modelo muy democrático donde por, digamos, entre comillas, obligación, solicitamos que todos los colaboradores, los 1.500 colaboradores administrativos, hagan una innovación pequeña al mes. Y aparte a los líderes les solicitamos un proyecto de innovación al año, un proyecto importante. Esta metodología, digamos, la compramos en el exterior, sin embargo, de acuerdo a tu experiencia, ¿tú crees que sería bueno cambiar a una metodología donde se tuviera un departamento de innovación donde solamente ciertas personas innovaran? ¿O dejamos abiertas las ideas y después de la selección de ideas enfocamos a un cierto número de personas que probablemente no operen? Porque como tú bien lo mencionaste, la operatividad y el recurso son los principales pues, retos que tenemos que sortear. Hombre, yo creo que si tenéis una organización de esa dimensión, Priscila, se justifica que tengáis algunas personas especializadas en la innovación. O sea, bueno, básicamente porque esto de la innovación, la experiencia, pues te va dando pistas, ¿no? Sobre cómo gestionar los riesgos, sobre cómo gestionar las subvenciones, sobre cómo gestionar
el portfolio de proyectos de I+D, ¿no? Y está muy bien ese proceso participativo que habéis implantado. O sea, os felicito, ¿eh? Yo creo que es muy importante que la innovación no se vea como algo que se hace solo en el departamento de innovación o peor todavía, solo en el departamento de I+D. O sea que democratizar la innovación en la cultura de la organización es muy bonito y no muy bonito, muy interesante y muy productivo, ¿eh? Yo creo en las personas, ¿eh? Creo que si a las personas les das la opción de hacer cambios para el bien, normalmente la gente usa eso y te devuelve un valor muy grande, ¿no? Y además, ellas mismas obtienen también una satisfacción personal, ¿eh? Y es una historia bonita, ¿no? Hombre, lleva una necesidad de tolerancia al fracaso, porque si hay 1.500 iniciativas de innovación, lo normal es que haya un porcentaje de esas iniciativas que salgan fatal, ¿no? Que salgan mal, ¿no? O que sean incluso que, bueno, no pasa nada, aprendemos y la siguiente vez lo hacemos mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues... pero yo creo que con la dimensión que tienes, no hay ninguna duda, no tengo ninguna duda de que sería bueno que especializaras algún equipo que te ayude a gestionar todo ese tal. Y algunos proyectos pues más complicados, más de largo plazo, pues los vayáis poco a poco llevando en un departamento especializado, ¿eh? La gestión de las ayudas públicas. O sea, hay una serie de asuntos que yo creo que solo una persona, o sea, que si te dejan sola frente a ese reto sin equipo, pues vas a estar desbordada, ¿no? Yo te recomendaría que fueras hablando de hacer un equipo, ¿no? Pero manteniendo lo otro, que me parece muy buena idea. Muy bien, muchas gracias. A ti, Priscila. Vale, Patricia, tenemos a Patricia López, le voy a dar paso. ahí va. No, le has dado y le has quitado. Ahora está. Patricia, ¿puedes hablar si abres el micrófono? Hola. Hola de nuevo. Mi pregunta era con respecto a lo que comentabas, el aumento del 80% de los fondos en innovación, I+D, etcétera. Y una de las preguntas que me tengo recurrentemente es cómo abordar y cómo implementar todos esos fondos. Entonces, quería saber, según tu perspectiva, cuáles son los mayores retos a la hora de implementar los fondos Next Generation EU. Bueno, ha habido un reto que ha habido mucha desinformación, ¿no? Ha habido muchos titulares, ha habido muchas administraciones diciendo aquí está mi lista de proyectos de Next Generation y tal y cual, y luego no había nada, no había nada, ¿no? Next Generation es algo que, bueno, finalmente se va a instrumentar básicamente a través de los presupuestos generales del Estado. Hay 24.000 millones más de Next Generation en los presupuestos generales del Estado del 2021 y una cifra parecida en 2022 y algo menos en 2023, pero bueno, una cantidad importante. 24.000 millones en un año es mucho dinero, ¿vale? O sea que hay dinero. ¿Cómo se accede a ese dinero? Pues no ha estado claro y todavía no está claro. Este mes de abril, Pedro Sánchez tiene que presentar el desglose detallado de los mecanismos por los cuales va a repartir estos 24.000 millones, que básicamente va a ser convocatorias públicas de ayudas en las que vais a poder solicitar ayudas como toda la vida, ¿vale? O sea que tampoco es un camino mágico, ¿eh? O sea, una gran parte del dinero de Next Generation se va a distribuir en convocatorias públicas. En algún caso van a ser las convocatorias de toda la vida, pero que van a tener más dinero. Y como van a tener más dinero, pues va a haber espacio para presentar más proyectos o para que proyectos que otros años te decían, es que no hay dinero. Bueno, pues este año va a haber bastante dinero, ¿no? Entonces, bueno, también va a haber más competencia porque la gente lleva tanto tiempo hablando de Next Generation que se han puesto todos nerviosos, ¿no? Y está todo el mundo, oye, ¿dónde presento mi proyecto? Bueno, o sea que este mes de abril habrá un día que Pedro Sánchez saldrá a las portadas de los periódicos y dirá, os voy a explicar el plan Next Generation. Ese es el día en el que ya por fin, bueno, Pedro Sánchez o algún ministro o todos los ministros o tal, porque esto se ha repartido bastante entre varios ministerios. Básicamente el ministerio, el MITECO, el MITMA, también el MICIN. Bueno, es que ya los ministerios, esto de las siglas es un laberinto, ¿no? O sea que, ¿cómo se hace esto? Hay que tener proyectos. Hay que tener proyectos que encajen en las grandes epígrafes del Plan Next Generation, que tienen que ver sobre todo con la digitalización, con la economía circular y con la inclusión social.
¿no? Los dos primeros tienen más dinero. Digitalización y economía circular / sostenibilidad, ¿no? Todo lo que sea implantar tecnologías digitales en tus empresas, va a haber dinero. Va a haber bastante dinero. ¿Dónde se va a poder pedir? ¿En Madrid o en la comunidad autónoma y tal? El mapa lo publica Sánchez en abril. Digo que lo tiene que publicar porque se le acaba el plazo para entregarlo en Bruselas y cuando lo entregue en Bruselas, pues se filtrará. Y para que no se filtre de cualquier manera, pues saldrá el hilo de ya, porque ya sabéis lo que son estas cosas. Porque para qué, total, si se va a filtrar y va a haber copias por ahí corriendo por internet, ya tengo el plan, ya sé dónde están las convocatorias, ya sé quién va a gestionar, que va a ser el gobierno de Asturias, no, que va a ser el ministerio, espera, y se abre el plazo en mayo o se abre el plazo en tal, ¿no? Claro, cuando se abre el plazo, que todavía no se ha abierto, pues ahí es donde habrá que presentar proyectos, como toda la vida. Algunos proyectos habrá que leerse la letra pequeña de las convocatorias, ¿no? Y algunos proyectos serán colaborativos, tendrás que presentar un consorcio, otros proyectos serán individuales, en algunos casos tal, ¿no? Entonces luego se cerrará el plazo, se tirarán un par de meses revisando expedientes y te llamarán en el último, después del verano, ¿no? Y te dirán, oye, que te hemos dado esta subvención de tanto, ¿no? Y bueno, y tendrás pues 4 meses para gastarte todo el dinero que tenías que gastar en todo el año. Pero bueno, esto de las subvenciones a veces es un poquito así, ya sabéis. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que estar atento a este plan que van a presentar en abril, ¿vale? De todo lo que se ha dicho hasta ahora, de proyectos, de macroproyectos, de manifestaciones de interés y tal, no ha sido tan importante, ¿eh? No ha sido, o sea, todavía no habéis perdido el tiempo. O sea, no. O sea, que si hasta ahora no habéis hecho nada, no estéis muy angustiados porque la mayoría ha sido ruido. Pero ahora sí va a haber dinero, ¿eh? Se van a repartir 24.000 millones, ¿no? Y, bueno, pues hay que estar atentos, ¿no? Es que no me da la vida. Bueno, pues hay empresas que te dicen, tú dime qué haces y yo te aviso cuando se publique una convocatoria, ¿no? Pero bueno, no voy a hacer aquí propaganda de Zabala porque, en fin, no he venido a eso, no he venido a eso. He venido a hablaros de la innovación, para que aprendáis. ¿Te he contestado, Patricia? Más o menos. Sí, muchas gracias. De nada, un placer. No sé si hay alguna pregunta más. Nada, ya sabes lo que decía mi tío, Patricia. Decía, vamos a cenar que esta gente querrá irse. Cuando estábamos de visita en casa de mi tío, había un momento que decía, anda, le decía a mi tía, vamos a cenar que esta gente querrá irse. Bueno, pues lo mismo. Ya que estamos con el concejal, Más manos arriba no hay, sí, lo podemos dar por concluido el seminario. Muchísimas gracias, Guillermo. Como dice el último mensaje, sobre todo por la claridad en la explicación, ¿no? de todo el seminario. Yo creo que se van con las ideas, nos vamos con las ideas muy claras. No sé si... Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Ha sido un placer. Me tenéis ya por ahí localizable. Le pasaré a Patricia la presentación y mis datos de contacto para lo que queráis. Y nada, un placer y mucho ánimo. Esto de la innovación es muy importante. Hay que invertir tardes como esta para ir poco a poco avanzando. Espero que os haya servido para algo. Gracias. Gracias. Damos por concluido el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Venga, muchas gracias. Hasta luego.